Pero de óptica, de armas y de municiones, ¿qué pensáis que es lo que más ha aumentado en los últimos 5 años? ¿Qué segmento pensáis? Algo que no prácticamente se demandaba, a tener un número de adeptos, que hasta se han creado foros, grupos, me lo cuentan ellos, ¿eh? ¿Tú a qué le llamas engaño? La misma mañana o la tarde antes, señores, se suspende la montería. Los tickets de 3X Lite tienen un problema. Un 243 Win lo crea la marca Winchester en el año 1955. Las chicas, las mujeres, se suelen iniciar con este calibre. Cuando el 7 milímetros lleva 70 metros volando, es decir, cuando él ya lleva 70 metros en la carrera, empieza a salir el 30-06. El ánima del rifle me está apuntando aquí, con lo cual sería una pulgada a 100 yardas, un MOA a 100 metros. Yo, personalmente, las personas que tiren por debajo de 300-350 metros, les recomiendo la SST. El paralaje. Tenemos dos lecturas. Aquí, el paralaje, por un lado. Muy buenas a todos y bienvenidos al cuarto programa de Tu Armero Responde. Antes de empezar con las presentaciones y con la tertulia, permitidme un segundo para hacer una pequeña reflexión. Llevo un tiempo que quería hacer este tipo de apunte y simplemente es una cosa muy sencilla. Para vosotros, ¿qué es ser cazador? Seguramente para nosotros sea una cosa diferente a la vuestra, pero os voy a dar 5 segundos para que penséis qué es ser cazador. Si para vosotros ser cazador es ser capaz de disparar a 500 metros, o ir un día de espera, o ir un día incluso de montería, o tener el rifle último modelo, yo creo que estáis un poquito lejos de lo que para nosotros es ser cazador. Nuestro padre, si no lo sabéis, fue la persona que nos enseñó prácticamente todo lo que sabemos sobre caza, y él, cuando empezamos a cazar, nos dijo una cosa muy clara. Ser cazador es respetar. La palabra cazador siempre tiene que ir ligada al respeto, pero no solo al respeto por los animales, por el campo, por las tradiciones, por los tipos de caza, por la gente que te pone las migas en el plato, por el profesional que te lleva durante 3 días detrás de los recechos, detrás de los animales. El respeto, sobre todo, por el cazador que no piensa como tú. El mundo de la caza es muy amplio, hay tantos tipos de caza como cazadores. No se caza igual en el norte que en el sur, no se caza igual en el este que en el oeste. Lo que en tu pueblo puede hacer un jabalí, seguramente en el mío no lo haga. Por eso la palabra cazador engloba respeto. Sobre todo por lo que os he dicho, el respeto por ese cazador que no piensa como tú. De un tiempo a esta parte vengo observando cierto tipo de cazadores o cierto tipo de cuentas, sobre todo en redes sociales, que polarizan mucho el discurso para convencer. Es decir, demonizan un poco al cazador que no caza como él y no hace lo que él, con frases tan potentes o con frases tan radicales como la caza de antes, la caza de ahora, la caza de siempre, esto si no es esto no es caza, el que utiliza el térmico no es cazador, el que utiliza un rifle tipo militar no es cazador, el que tira 600 metros no es cazador, incluso ya se meten contigo y te dicen que no eres cazador si no le das ese tipo de comida que esta gente quiere. Por eso digo que la caza ya tiene muchos enemigos, la caza ya tiene muchos detractores y yo creo que este tipo de gente o este tipo de cazadores hacen un flaco favor a la caza. La caza aguantará el tiempo que los cazadores queremos que aguante y estemos unidos. Polarizar, dividir y enfrentar, buscando con ese tipo de acciones atraer gente a tus cuentas o a tu manera de ser para luego colocarle cierto tipo de cosas o cierto tipo de productos, no me parece justo. Por eso digo que la caza es libre, la caza la practicamos miles de españoles, cada uno en su casa caza de una manera diferente, pero siempre hay que respetar al cazador y sobre todo al cazador que no caza como tú. Tenemos que estar unidos porque si no la caza se va a acabar. Y dicho esto, empezamos con el programa de hoy, programa número 4. A mi derecha tengo a José Gabriel de Almería Polop. Buenos días. Y aquí a mi izquierda tengo a mi hermano, a Perico de Leceta Bellier. Buenos días. Al hilo de lo que he dicho, no sé si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, ¿qué pensáis? Hombre, completamente de acuerdo. Además, si es que lo vemos constantemente. O sea, cuando tú te vas a una batida y ves a una persona con un 30-30, un rifle palanquero que lo ha tenido de toda la vida y le gusta hacer tiros de 70, 80 metros, 50 metros y le va bien, y al lado tienes un señor con un Blaser R8, con un visor Swarovski que lleva 8.000 euros de equipo y se cree esa persona superior al señor que lleva un 30-30 y encima se ríe de él, no lo veo lo más correcto, ni mucho menos. Otra cosa bien diferente es la efectividad o no que podrá tener, que para él la tiene, por eso la está usando, con lo cual el respeto debe de serlo, del mismo modo que a la otra parte del tercer puesto tienes una persona con una paralela cazando con escopeta y bala, porque para él es muy romántico ese tema. Entonces, al final la caza tiene que ser el respeto de cómo cada uno la quiere practicar. Yo tengo clientes que quieren cazar todavía a día de hoy con linterna.
y no le quieren poner un térmico. Y es perfectamente respetable, como el que le quiere poner un nocturno o un térmico, que además en esta comunidad sabéis que es completamente legal, porque le gusta disfrutar de la caza y estar viéndola, como ellos dicen. Si el 80% de las veces no disparo porque no es lo que me gusta o no es lo que quiero, pero estoy disfrutando viéndolo, cosa que con una linterna, pues en cuanto enfoco, sale el animal corriendo y no me deja disfrutarlo igual. Entonces, cada una de las filosofías, en resumen, es respetable y, hombre, faltaría más. ¿Y tú, Perico? ¿Qué opinas sobre lo que he dicho? A ver, nosotros, ya lo sabes, la base de nuestra marca o de nuestra forma de verlo el eslogan era Your Own Way, que en castellano más o menos significa a tu manera. Es decir, en pocas palabras, que vivas la caza y hagas lo que te dé la gana. Y disfrútala y vívela como tú quieras, a tu manera, como decía Frank Sinatra, ¿no? Es que es verdad, es que yo lo quiero comentar al principio, porque es cierto que llevo observando ya mucho tiempo. Y yo creo que la caza no hace falta radicalizar o hacer equipos de si eres blanco o negro, si eres azul o rojo, si no eres lo que hago yo no eres cazador, si no coges un térmico no eres cazador, si tiras 600 metros no eres cazador, que solo vale lo que yo hago y si no el resto. Y yo creo que no hace falta ese mundo de la caza. O sea, la caza ya tiene bastantes enemigos como para que entres dentro, porque nosotros lo vemos en los comentarios, ya no solo en este tipo de vídeos en TV Responde, sino en vídeos que hacemos nosotros en YouTube. El mayor crítico y la mayor falta de respeto y los mayores son los cazadores. Animalistas, cero. Sí, porque a nosotros los animalistas no entran, tío, no sé por qué. Sí, no, sí. Volvemos a la misma. Es como el tema de los calibres y del respeto que pasa en otros países o aquí. Yo tengo amigos que tienen sabuesos, sobre todo en la zona norte, y para ellos les llena muchísimo el tirar un animal y ir a pistearlo al día siguiente. Y hay otros que queremos dejarlo sobre su sombra. Entonces, es respetable. Además, aparte es una cosa, ¿a ti te hacen daño? ¿A ti te afecta en algo lo que hace otro? Entonces, si a ti no te afecta en algo, ni a ti te hace daño, ¿por qué tienes tú que criticar? Eso no es cazar, eso sí es cazar. Eso no es cazar tirar a 700 metros. Igual que el otro. No es cazar meterte a 50 metros. O sea, dos opiniones tan opuestas. Pues es cazar ambas. Ambas. Cada una con su respeto y cada una con sus circunstancias. Ni más ni menos. Y es que ahí termina la conversación. Sí, al final siempre se nos olvida que todo tiene un trasfondo económico. O sea, todo. Nosotros hacemos este programa, uno, porque tenemos una marca de ropa de caza, dos, tenemos un patrocinador y al final, ¿qué queremos? Oye, ayudar a la gente, que la gente vea nuestra ropa. José, altruistamente, da también indicaciones, presta a hacer esto, pero él también le llama a gente, oye, y si en un momento dado, incluso después vende un equipo y tal, al final todo tiene un trasfondo de ego o de dinero. Y yo creo que este tipo de cuentas lo que quieren es captar adeptos, radicalizar, me los traigo hacia mi opinión y luego, mira, esto es lo que yo utilizo, que es lo único bueno y lo único que vale, y toma, cómpramelo. Y va un poco por ahí. Y eso es lo que yo creo que no me gusta. O sea, radicalizar y separar a los cazadores simplemente por tener un beneficio económico. Yo reto a alguien que coja un comentario mío de mi hermano diciéndole a alguien que lo que está haciendo está mal o que eso no es cazar y tal. Uno, no hay. Porque como bien ha dicho mi hermano, nuestro lema es Your Own Way, o sea, a tu propio camino. Y él lo ha dicho antes, hay tantos tipos de caza como persona, con lo cual hay que respetarlo. Y aquí el programa se base, mira, el comentario más repetido por la gente es gracias por la neutralidad y hablar de todo, y somos muy claros. El programa, nosotros, es un proyecto que lo íbamos a hacer igual, pero gracias a Dios nos salió un patrocinador que nos ayuda a mejorar la calidad del programa en muchos aspectos. Y esto al final es un trabajo, y nadie trabaja por amor al arte, nadie. Obviamente. Ni nosotros ni los que nos están viendo tienen cada uno su trabajo. Pero aquí tenéis un ejemplo. Hoy vamos a hablar de visores y tenemos un GPO, tenemos Zeiss, tenemos Swarovski, tenemos Nikko Stirling, tenemos Arcea, tenemos Conus, tenemos Cales. Entonces, nos patrocina Arcea. ¿Y por qué no solo habléis de Arcea? Porque aquí es un programa divulgativo para enseñar y vamos a hablar de todo. Y porque no tenía ninguno más ahí por encima, sino más que se hubieran traído, aparte es que ya no nos caben más. Con esto sobra para hablar del tema de visores y que la gente entienda el tema de visores, aumentos, campanas, qué significa eso, qué es una torreta, cómo programar una torreta, cómo hacer una torreta. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de la variedad, igual con el tema de balas y de todo, de muchísimas marcas. Y eso es el fundamento del programa, enseñar a la gente. Y vamos a ver, que a mí me llama una persona, como está pasando, mucha gente que te llame y, oiga, quiero comprarle usted el equipo, me ha dado una confianza, yo se lo agradezco. Obviamente. Por supuesto. Y al final la profesionalidad está ahí y vamos a ver, yo lo agradezco y por supuesto, y estamos para atender, yo no vivo del aire, yo cuando llega a final de mes, a mí el banco, la hipoteca, esto, el coche, todo como a todo ser humano nos llega y tenemos que vivir de algo. Yo, mi profesión es ser armero, y soy un armero profesional y un cazador profesional, el cual todo va relacionado con el mundo de la caza y de las armas, bueno, y de las ópticas. Entonces, creo que es algo natural, ¿no?
Sí, es que es lógico, es que tiene que ser así. Al final, dices tú, las olas de estar aquí, las olas de mi hermano, las olas nuestras, y al final sí que, al final esto, oye, lo que tú has dicho, Arcea nos apoya, Arcea confía en nosotros, que desde aquí se lo agradecemos, que como sabéis es una empresa distribuidora de multitud de productos de caza. Podéis entrar en su página y lo podéis ver, o sea, tenéis desde visores, telémetros, trípodes, o sea, de todo. Y Arcea confía en nosotros y gracias a Arcea nos da la posibilidad de poder hacer un buen programa. Igual que la gente que se suscriba, que se está suscribiendo mucho al canal, eso nos hace crecer en suscriptores y a la hora de presentarle el proyecto a cualquier otra marca y que nos apoye, ayuda. No es lo mismo presentarle un suscriptor que 30.000. Y una cosa importante que la gente lo debe de saber, porque obviamente tonta no es. Si decimos, a ver, si una marca os apoya y ¿por qué habláis de tantas marcas y no habláis solo de esa marca? Es obvio. El fundamento del programa es la divulgación para que aprendan de todo. Con lo cual, nosotros cuando una marca nos propone algo, lo primero que le decimos es, nosotros hablaremos de tu marca como de todas. Correcto. Y en el análisis de algún determinado producto se entrará un poquito más en profundidad para que la gente conozca tu marca. Pero se hablará de todo. A nosotros el día que nos llegue una marca y nos diga, solo vais a hablar de esta munición, no habláis de otra, apaga y vámonos. Apague, vámonos, porque directamente, a ver, nosotros no vivimos solamente de esto, gracias a Dios. Con lo cual, no, porque el programa tiene un fundamento que es hablar de todo y enseñar de todo. Y eso, obviamente, es lo que nos hace crecer y nos está haciendo crecer. Y repito, el comentario más dicho es gracias por la naturalidad, porque entramos en determinados canales o programas y tal, y es que solamente es esta marca, solamente es esta marca, solamente es esta otra. No, aquí se va a hablar de todo. Y cuando empecemos a hablar de armas y de todo, igual, se va a traer todo tipo de variedad de armas, igual que estamos haciendo con munición, como 1000 temas que hay que tratar. No, claro, al final, si tú eres un profesional y te patrocina una marca, obviamente, pues tú te ves a esa marca. Entonces, claro, nosotros si estamos abiertos, tenemos esa libertad de poder hablar de todo el mundo, pues por eso llega más gente por eso. Es que a mí no me patrocina ninguna marca. Todo el que me conoce y lo sabe de hace años, mucha gente lo está viendo en los comentarios que dice, hace años que te sigo, gracias por... A mí no me patrocina ninguna marca. Yo lo mismo estoy hablando de PAR, que estoy hablando de Paroki, que estoy hablando de Zeir, que estoy hablando de Burris, que estoy hablando de cualquiera. Bueno, pero el caso nuestro sí. El caso nuestro, debe decirlo, yo estoy cazando ahora mismo con toda la gama de Arcea. A nosotros no es que nos patrocine directamente, pero sí que estamos utilizando sobre todo por conocerlo. Hombre, por supuesto. Y saber si funcionan bien en el campo, si no funcionan. Este fin de semana hay que testearlo todo. Claro, este fin de semana hemos estado en Montería, que ahora hablaremos, y hemos estado utilizando todos los equipos de Arcea. O sea que Arcea y Conus. Una pregunta que nos hace muchísimo con el tema de la óptica. Oye, José, ¿por qué habiendo varias marcas, 3, 4 más comunes, ¿vale? Como puede ser Nico Stirling, como puede ser Avistar, como puede ser la serie económica de Bushnell, ¿por qué te centras tanto en Arcea? Y voy a dar la explicación con toda la humildad del mundo. Con toda la humildad del mundo. ¿Yo por qué me centro en Arcea? Porque hay un servicio técnico postventa que es importantísimo, que no olvidemos que está en España, no es un proveedor que importa, no, es marca propia. Lo hemos visto. Lo hemos visto. ¿Y al lado de tu casa? Casualmente, encima está en el municipio vecino de donde yo estoy, que lo tengo a 3 minutos, pero ya no es por ese hecho, es que aunque estuviera una hora. Es que cuando he tenido, de las pocas veces que he tenido un problema y me he cansado de decirlo, y los clientes que nos han comprado lo pueden decir, oye, José, he tenido este problema. Yo he hablado con Jordi, con Arcea, y me ha dicho, trae el visor, ahí tienes otro. Y con las otras marcas no me ha pasado. Mándame factura, ¿qué le ha pasado? No, es que eso habrá sido que le habrá dado un golpe al cliente, pero mire usted, si se lo llevó el viernes, me lo ha traído el sábado, y todos son vueltas y vueltas. Y con ello, yo estos problemas no los estoy teniendo. Entonces, a igualdad de calidades, a igualdad de precios, ¿con qué vais a trabajar? Hombre, claro, con que no te dé problemas, obviamente. Un concesionario multimarca que llega y te dice esta marca de coche y esta marca de coche, oye, estas 3, como tengas un problema, agárrate para los repuestos, pero esta, sin embargo, es muy fiable. Y los 2, o sea, los 4 marcas valen 1.000 euros, por poner un ejemplo, me lo invento, pues tú cuál vas a recomendar, con la que no estás teniendo problemas. ¿Esto quiere decir que yo no venda Nico Stirling o que yo no venda Avistar o que yo no venda Bushnell? No, los vendo, sin problema. Un cliente que no quiere recomendación, sino quiere un producto. Sí, porque su amigo lo lleva, le ha gustado y lo quiere. Punto, y son muy buenas marcas. Claro. Pero te estoy diciendo el por qué yo me centro más en esta animal. Nos pasa lo mismo con la ropa. Nosotros, como somos fabricantes de ropa, imagino que lo sabéis, nosotros cuando alguien ha tenido un problema puntual, una cremallera, un tal, nosotros automáticamente, oye, es que ni rechistamos, mándame, te mando a recoger la chaqueta, mándamela, yo te reparo la cremallera o una costura que se te ha ido y se la vamos a enviar. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces, nuestras cremalleras están garantizadas de por vida. Por eso, porque nosotros ponemos, entonces, entiendo que tú hables de Arcea porque a ti te genera confianza, nuestra ropa.
De esta manera también tratamos al cliente mejor, que al final la gente lo que quiere es hablar con personas. Está cansada ya de tanto centralita, tantas sillas, y quiere que una persona coja el teléfono y diga, no te preocupes, ya está. El servicio postventa yo repito, trabajo con todas las marcas del mercado, tengo una armería, y el servicio postventa es imprescindible, la gente lo valora muchísimo. Es lo más importante, muchísimo. Yo creo. Tú fidelizas a un cliente cuando te compra la segunda vez. Claro, si yo de un cliente, como me ha pasado estos días, y todo hay que decirlo, ha habido por ejemplo, el 1.10.28 ha dado un pequeño problema con el tema de la pila de que no encendía, es algo que no se suele usar, pero el punto rojo no encendía, es que ha habido un rechistar, se le ha recogido el visor, tal cual se le recoge el visor, y conforme se le ha recogido se le ha mandado el otro. Pues a mí, sin más. A mí me pasaba en el que me pusiste tú. Sin más. Claro, entonces... Y luego me di cuenta que no tenía pila, tío. Ah, bueno, bien. Eso son cosas de perico, eso son pericadas. Sí, son pericadas. ¿Te acuerdas o no? Digo, José, que me lo has dado sin pila. Que estuvimos que me lo has dado, que esto no va. Y que luego estuvimos el día de la Montería, que fuimos con Javi de Montero de Valle de Alculia a las 11 de la noche buscando una pila 2032, no 2016, para que el chiquito no hubiese pudiera... pasado nada porque tenía la del holográfico. Sí, se lo hubiese cambiado, que es la misma. Que Pero es lo que bueno eso, que te tiene. comento que son anécdotas que pasan y el servicio postventa lo demuestras. Entonces, ¿hay marcas que digas son horrorosas? No. Simplemente que me da más facilidades. Entonces, Yo tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, que cuanto la empresa es más familiar y más pequeña, mejor atención da al cliente. Y luego una cosa Porque importante. le va la vida. Vamos a ver, si la empresa es su marca, que os voy a contar yo a vosotros con la ropa, y son ellos los que generan y crean el producto, pues claro, tiene mucha facilidad el servicio postventa que cuando eres un intermediario que te traen el producto de Estados Unidos o de China. Igual te vienen 20 productos diferentes, si al final todo hoy día prácticamente se fabrica en China, sobre todo estas marcas. Menos así de nuestra gama ropa, baja. que se fabrica en España. Pero lo que me quiero referir es que, claro, esa facilidad de tu marca propia de decir, no, fidelizamos al cliente, le cambiamos el visor y aquí no ha pasado nada. 20.000 preguntas, 20.000 interrogatorios, que el cliente al final le sienta mal y te dice, oye, perdona, me estás diciendo que he roto yo el visor. No, si no te lo digo yo. Si es que el proveedor me está diciendo que cómo puede ser que se rompa. Entonces, ¿qué pasa? Que repito, es por lo que yo me decanto. Ahora, esta semana me ha pasado. Yo he recomendado a un señor un Konu Glory y me ha dicho, no quiero un Konu Glory, José. Quiero que me traigas el Burnell Trophy. Sin problemas, se va a traer el Burnell Trophy y adiós Madrid, no pasa nada. Yo trabajo con todas las marcas sin problema. No, si lo bueno que tiene tanto contigo como con nosotros es que hay una persona detrás que coge el teléfono y te asesora. Nosotros nos llaman a mi hermano y a mí, oye, que quiero ir y quiero esta ropa. No, esta ropa no es la adecuada, incluso siendo más barata es lo que va a comprar. Pero haber una persona detrás y que te coja el teléfono y te asesore y que te diga, Antonio, ¿cómo estás? Eso la gente lo valora mucho, sobre todo esa cercanía y esa rapidez. Esta semana, sin ir más lejos, el otro día hablaba con mi pareja y que me dijo, José, va a haber un momento que vas a tener que poner un servicio de consultoría. O sea, es exagerado. Es una media de 35 o 40 mensajes de Instagram, sobre todo por Instagram, curiosamente. La gente pidiéndole consejo y asesoramiento sobre un equipo, sobre un visor, y luego al WhatsApp y ya llamadas, no te quiero decir. Entonces, que yo gustosamente lo estoy haciendo. Bueno, por eso se está haciendo el programa. Para que sepáis que en breve habrá una página web que se va a llamar tuarmeroresponde.com, en el que todos los programas los transcribiremos allí, podéis entrar, será una web tipo revista, donde podéis dejar vuestras preguntas, vuestras consultas, y a través de ahí os iremos respondiendo, y donde todos los programas estarán ahí a modo de artículos para que lo veáis. Y después de esta pequeña tertulia, empezamos con la sección número 2. Bueno, os quiero recordar que tanto en el programa anterior como en este, dejad vuestros comentarios y entraréis en el sorteo de los 10 puestos para el curso de tiro gratuito que vamos a efectuar gracias a Arcea, Almería Polop y LZB. O sea, tanto en el programa anterior como en este, del de hoy, dejad vuestros comentarios y entraréis en el sorteo de los 3 puestos en el programa anterior y 2 puestos para este. En Instagram también lo tenéis. Y ya dicho esto, después de esta pequeña tertulia, como sabéis, hacemos siempre, vamos a pasar a las preguntas, empezando por la pregunta de las monterías, que yo creo que así podemos comentar un poco el fin de semana, tanto de nuestro como... Bueno, pero esta es una pregunta ya no solo para José, sino genérica en total. Creo que para todos los cazadores. Nos pregunta cómo pueden hacer para que no les engañen en una montería. Y digo, vamos, no, pero es que la reflexión es, ¿para ti qué es un engaño? Mira, es exactamente la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Tú a qué le llamas engaño? Claro, porque a nosotros nos ha pasado este fin de semana. Nosotros hemos estado con Javier de Montero Valle de Alcudia. No hemos disparado. Nos pasó con Samuel. Pero eso es que me han engañado. ¿A qué va? Al contrario. Las 2 monterías han sido muy buenas. En la primera tuvimos oportunidad de un bicharraco gigante al lado nuestro, que en lugar de venir para nosotros se fue, porque cargábamos aire. En la segunda, ¿cuándo fue? El domingo, ¿no? Sí. El domingo tuvimos oportunidad. Mataron al lado nuestro un ciervo grande. Tuvimos lance, vimos jabalíes. No nos pasó ninguno.
¿Eso para mí es un engaño? No, al contrario. Para mí han sido 2 monterías que han dado la cara y han sido muy buenas con Javier Muro. Es que esa es la cuestión. Pero hay gente que piensa que por no disparar él, ya lo han engañado. No, y llegamos a la junta y hay una parte que es súper encantados y otra, vaya mierda, me han engañado, es que no puede ser. A ver, yo entiendo que si tú vas a la junta y hay una rata y un gato, puedes engañarte. Vamos a ver, pero es que nos pasó en Cieza. Por Un ejemplo, en la armada mía, o sea, yo tenía 6 puestos a la vista y dispararon todos menos uno que coincidentemente lo tenía yo a la derecha, ¿vale? Esta persona, cuando hablé con él, vaya mierda, vaya joder, y yo digo... Pues tuviste más de 20 jabalíes, ¿no? Sí, yo más de 20, tiré varias veces, maté un cochino, el de la punta mató 3, el otro 4, el de a la izquierda mató 2. Ahí es donde vamos, porque el cazador al final es que somos egoístas, tío. No, sí, yo lo entiendo, entonces... Y pensamos en nosotros mismos y ya está. Por eso la frase tan maravillosa de no, al cazador le vale con estar en el campo. Eso es una mentira como un camión de grande. Si a la gente le valiera con eso, no irían a cazar. Llegarían, se sentarían con su mujer o con su amigo, se haría una parrillada. La gente cuando va a una montería quiere tirar. No, la gente cuando va a Rececho quiere tirar. Pero yo, por ejemplo, me preguntó Lorenzo, qué tal había ido la montería y le expliqué más o menos esto y me dijo, es que al final eso es lo que es. Claro, para que cacen unos tienen que Para mí arear ayer, otros. el domingo, por ejemplo, que estuvimos en el monte y no nos entró nada, tío, no disparé, es que no gasté una bala, José, yo no sé si viste el río que subimos. Somos más clientes para tu Almería. Para tu Almería, tengo las mismas 20 balas que tú me diste. Bueno, a veces pero yo me lo pasé bien. Bueno, estaba en tensión, yo levanté este el año rifle he ido a varias 4 menos una, la primera en Torre Manzana, que pues no salió bien. A ver, son batidas como, por ejemplo, ahí pone un ejemplo. Eso es engañar. Yo no considero que sea engañar. A veces también hay mala suerte en la mancha. O sea, hay 60 puestos y se tiran 5 tiros en todo el día, pues ha salido muy mala. Pero eso es engañar. ¿De verdad piensas que una sociedad de cazadores lo va a hacer por engañarte? No, ahora, que no le ponga el cariño que le tienen que poner. Una cosa importante, hay un detalle que lo escucho muchas veces. La mancha eso lo escucho 6 veces. Lleva 4 años sin cazarse. Y me ha hecho mucha gracia porque yo he oído a batidas que lleva 4 años sin cazarse. Coño, y me ha tocado el puesto de al lado que me tocó el año pasado. Y dije, 4 años sin cazarse, pero si yo estuve el año pasado Bueno, aquí. pero Y eso es el comentario típico. Igual que el típico del en el son puesto que te ha frases tocado, el año pasado se mataron 5 jabalíes. Yo siempre digo, pues 5 jabalíes que ya no hay. Sí, que no, esos no están. Lo que quiero decir que eso es muy complicado de resolverlo. Al final, No, ¿cuál es la cuestión? Informarte un poquito de la zona, con la gente de la zona, ver los resultados, un poco de estadística de los últimos años, ver si no está Sí, pero molida da igual. esfera. Da igual. La montería y la gente tiene que tenerlo asimilado. En abierto. Y asumido, en abierto. Es y una lotería. sin Y abierto. eso te iba a decir, Bueno, y sin y abierto también. Que eso también tiene su historia. Claro. La montería es una lotería, tío, No, totalmente. en el que jugamos un montón de personas y toca 4 o 5. Y además no esa te probabilidad, voy a pero poner más o el menos. ejemplo, por ejemplo, hablamos de Torre Manzana, unos años atrás. 60 puestos y se matan 2 ciervos y 2 jabalíes. Y 2 ciervos bastante guapos. Uno de ellos un íntimo amigo mío. ¿Cómo se le ha dado a esa persona la Buah, montería? la montería es su vida. Entonces, por eso hablamos de la lotería, en función de lo que a ti te haya pasado, pues en función de Sí, cómo juzga. sí que está claro que muchas veces la gente cuando dice lo de engañar, está claro que no es lo mismo una montería de una sociedad de cazadores, que al final lo hacen porque la tienen que dar, lo obliga el ayuntamiento, bueno, tú lo sabes y tal, que cuando ya hablamos orgánicas profesionales que se dedican a eso. Eso Es es verdad otra cosa. que hay gente, como todo en la vida, te puede tocar un abogado bueno, un médico bueno, un armero bueno, un vendedor de ropa bueno, pero también te puede tocar uno malo. Sí, y hay sí. gente que es cierto que lo hace con toda la humildad y con toda la buena fe del mundo y le sale mal, pero hay gente que sabes que cuando entras a la mancha no ves ni un grano de maíz en los caminos, no ves ni una pisada. Pero si no es eso, mira, lo importante es lo que hablamos el año pasado. Si yo voy con un orgánico y yo no tiro, y la mitad de la gente no tira, pero ves a la gente hablar y habla bien de ese orgánico, porque un orgánico no tiene una montería solo, Claro. tiene un programa. Sí. Entonces hay mucha gente que le compra el programa entero y está toda la temporada con él. Entonces si tú ves a esa gente que ese día no ha tirado, porque no ha tirado, pero sin embargo los ves contentos, Y que te hablan repiten. maravilla y te hablan tal, ¿qué quiere decir eso? ¿Te ha engañado? No, es un tío serio, Mira, es un orgánico serio. Yo pongo el ejemplo siempre. Ahora este fin de semana he mandado a 2 amigos que han ido con Pablo de la Trocha. ¿vale? Sí, lo Tú Sí, conoces la conozco. Trocha, nosotros de hemos San cazado Pablo una de vez. los Montes. Hemos Claro. cazado una vez con él. Bueno, pues yo lo conozco hace años, es amigo 2 veces. personal. Yo he ido muchas veces, he ido con él a hacer recechos, he estado con él, ha venido a hacer recechos conmigo. Pablo lo conozco hace muchos años y él y su hijo y su mujer se vuelcan. Y es un tío que es acojonante de los orgánicos, que si se tiene que hacer a pie media hora arriba con un saco de maíz para echar de comer, lo hace. Sí, sí, es como Javi. Es brutal este hombre. ¿Qué pasa? Que, claro, como todo, había monterías que se le han dado mal, hombre. ¿Y qué culpa tiene él? No, De que se le haya metido el jueves un temporal de la leche y luego viene la otra. Cuando tienen los santos cojones, como hay que tener, y decir, la misma mañana o la tarde antes, señores, se suspende la montería.
Muy fácil, yo llevo controlando con las cámaras y tenía 200 jabalíes dentro de la mancha. Y llevo 2 días que no entran a los comederos. Sí, por lo que sea. Entonces, suspende, ¿por qué? Pues porque esa persona, pero será para él más perjudicial. Volver otra vez más adelante, seguir echando. Pero tiene los santos cojones de hacerlo. Y pongo un ejemplo. Te pongo ejemplo a él porque lo conozco personalmente. Y hay gente que trabaja muy serio por hacer las cosas bien. Sí. Muy serio. Y a veces salen bien o no, lo que tú has dicho. Es por tema de suerte, una lotería. Y luego, pues habrá caraduras como en todo. Sí, como todo. Y luego es una cosa que me dijo mi hermano el otro día cuando veníamos, que la verdad es que tiene toda razón del mundo, que tú si quieres conocer bien un orgánico, caza con él una temporada. Porque claro, si tú te haces cliente de ese orgánico, o de esa persona que... a ver, no es que te vaya a tratar mejor, pero ya te pone cara, ya te coge un cariño, te coge una cercanía, entonces te va a tratar o te va a intentar tratar lo mejor posible. Si tú vas de orgánico, al final siempre están los grupos que lleva un orgánico y luego la gente que viene como ellos satélites que van picando. Yeah. Entonces yo creo que de verdad para criticar o para decir si un orgánico es peor o es mejor, caza con él una temporada o dale 2 o 3 monterías y entonces con eso sacas conclusiones. Ya estamos. Y luego sabemos que hay ciertos tipos de monterías que por precio son más peligrosas que otras. Nosotros siempre tenemos la máxima de a veces gástate lo menos posible para que te duela menos, pero esas monterías entre 300 y 700, 800 euros son peligrosas. Son peligrosas. Porque eso ya pica. Esa ya pica si la cagas. Ahora, 60, 70, 100, 120, 150. Ya lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de ir a Batidas. De vivir donde vivimos, que tú lo sabes, que Batidas, todos los pueblos tienen una sociedad de cazadores. Exacto. Y Batidas de 60, 50, 100 euros, incluso de 150, cazando, pudiendo tirar al Arruy, las tenemos, claro. No es lo mismo que otros lugares. Yo imagino que en otros sitios, no sé, yo no conozco España entera. Volvemos a lo que he dicho al principio, que no todo el mundo tiene la suerte de nacer en un sitio que haya mucha caza o que haya batidas o que al final son... Pero bueno, lo dicho, que para que no te engañes con la montería, lo único que puedes hacer es... No ir. Ya está. Pero es que no te engañen. Digo, para tener la posibilidad de no tirar. Pero volvemos a lo mismo. No que te engañes, sino que tú sientas que te han engañado. Es que no es lo mismo, es que son dos conceptos distintos. Una cosa es que te engañen adrede, como tú has dicho, y otra cosa es que sientas tú que te han engañado. Porque no has tirado. Porque los sentimientos son... Al final tienes que llegar a la Junta... Son subjetivos. A mí me pasó... Llegar a la Junta y sacar media, ya está. En Vergel y en Cieza, la misma historia. Yo ya he dicho, este año casualmente he ido a 5 y en 4 he tirado. He tirado y... Llevas el mismo porcentaje que yo. Sí. Pero al revés. Yo llevo un 100% de no tirar. Bueno, pero este año es casi así casualmente, no suele ser así. Pero que te lo estoy diciendo, puestos de al lado de decir, pues vaya mierda. Y yo decir, hombre, si en la Armada se han tirado 40 tiros y el único que no ha tirado usted, pues ha tenido mala suerte. Claro, si al final es el aire. Para que unos tiren, otros no tienen que tirar, ya está. Claro. Bueno, y dicho toda esta tertulia, vamos a empezar ya con las preguntas de preguntas, vuestras preguntas, que va a hacer mi hermano y José va a responder. Venga, vamos a agrupar hoy un poco así por secciones, para que sea más... Vale, la primera sección sería recarga y balística técnica, al hilo de lo que del programa anterior. Evidentemente, pues salen preguntas. ¿Te ha gustado mucho el programa anterior? Entonces, yo no sé ni cómo se pronuncia, yo FU9ZH, ¿pasaría algo si no se pasa por el DIE de final de recarga? El que aprieta la vaina a la punta. El DIE, sí, el Final Reload. El DIE, sí. Vamos a ver. Pasar, técnicamente la respuesta rápida es sí. El Final Reload está hecho para terminar de apretar el gollete bien del cuello. Vale. Ahora... Depende de la calidad de la máquina de recarga. Una buena máquina, por ejemplo, una RCBS, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, que es la que yo tengo. Las prensas lo que consiguen es, a la misma vez que están recalibrando, cuando apretan y meten el proyectil, están engolletando, están cerrando. Entonces consigues que te haga un poco la función del Final Reload. Ahora, para un semiautomático es imprescindible. Para los rifles semiautomáticos yo tengo clarísimo que el Final Reload... Pero lo que no sé yo si se refiere a seguridad o efectividad. No, se refiere... Es decir, si tú no apretas, por seguridad da igual. A ver, el tema seguridad no pasa nada. No pasa nada. Todo lo que puede pasar es que tenga una leve holgura o se meta hacia adentro, sí. Ahora, efectividad obviamente sí. Sí, correcto. Vale, por eso te digo, en un rifle semiautomático sí es verdaderamente que esté bien apretado. Pero normalmente la gente que recarga no tira con semiautomático, normalmente. Ahora, en un monotiro y en un cerrojo, realmente no tienes mucho problema en que no lo pases por el Final Reload. Eso tú lo notas, porque nosotros siempre tanteamos. Cuando terminamos con la bala, cogemos la puntita, la movemos, está bien, no se mueve nada, perfecto, ¿vale? Aunque yo lo paso por el Final Reload. Pero realmente lo suyo es hacerlo. Yo me imagino, deduzco que lo hará, porque igual tiene todas las máquinas, pero le falta la prensa del Final Reload. Entonces igual hace esa pregunta. Entonces, tampoco tiene demasiado o excesivo problema si tira con cerrojo monotiro, con semiautomático que no se le ocurra, porque lo más normal es que se le introduzca la punta dentro. Vale.
Benito Vieira 9264. Hola, yo recargo munición del 3006 y del 243 Winchester. ¿Qué pólvora consideráis que es más estable frente a cambios de temperatura? ¿La RS o la Vitabouri? A ver, entre RS y Vitabouri, la RS es una pólvora, vamos a decirlo, del montón, una pólvora, yo la utilizo, me he acostumbrado a ella, tengo todos los parámetros muy marcados, no es una mala pólvora. Ahora, en cuanto a calidad, la Vitabouri es mucho mejor pólvora, todo hay que decirlo. Frente a los cambios de humedad, yo no noto problemas con la RS, yo personalmente, y el tiempo que estoy cargando con la Vitabouri, yo no he notado una diferencia que puedas decir, oh, es que se nota, y yo vivo en una zona con muchísima humedad, estoy pegado a la costa. Pues se refiere a temperatura. ¿Es lo mismo? Recarga la cabreta. No, pero aquí está hablando frente a cambio de. Ah, bueno, temperatura. También es verdad, perdón. Igual, tampoco he notado nada. Será lo mismo, además, nosotros vivimos en una zona que ya lo sabes, que lo mismo te metes a 4 grados que de golpe a porrazo estás a 36 grados. Yo no he notado diferencia. Ahora, en cuanto a calidad, si quieres sentirse mejor, la Vitabouri es mejor pólvora. En cánones generales. Vale. Y Pérez 958. Tengo un Ticas T3X Superlight en 270 Winchester Son Manus. Es un rifle muy crítico. Me ha costado mucho encontrar una punta y carga que lo haga agrupar menos de un MOA. ¿A qué crees que puede deberse esa dificultad de agrupación? ¿Recámara, cañón, calibre? Vale. Los Ticas T3X Lite tienen un problema. A ver, los Ticas T3X Lite son muy buenos rifles, pero sí he detectado yo con el tiempo que no agrupan con todas las municiones bien. Le pasa a muchas marcas, no solo al Ticas T3X Lite. El Ticas T3X Lite tiene una modalidad de cañón que se llama el Barmin, ¿vale? Que yo tengo un programa, un vídeo hecho específicamente con él. Son cañones que están específicamente diseñados para el tema de, digamos, la mejora de agrupaciones y los disparos a más largas distancias, por el tipo de cañón Barmin. El Ticas T3X Lite al final es un todoterreno, es un rifle poco pesado y luego tenemos un problema. Queremos que los rifles no pesen nada, que pesen lo menos posible y que a su misma vez agrupen de maravilla. Y cuidado con este concepto. Yo no me hago a los rifles que no pesan, tío. Cuidado. Primero porque son más pegones, lo notas más el efecto. Y dos, la cama. Cuidado con los rifles. Ticas T3X Lite le pasa... ¿Qué es la cama? Mira, el tema de los Vergara le pasa algo parecido. Cuando no agrupan bien, el cañón está flotante, ¿vale? No está completamente sujeto con la base, con la parte de la extensión del guardamanos, efectivamente. Entonces, ese huequecito que queda es importante. En muchas marcas, cuando no te agrupan, la gente se vuelve loco. La gente llega a un momento que dice... No, tenemos aquí un rifle que lo podemos ver. Mira, esto es un Remington 783 que el cañón no está tan flotante como sí pasa, por ejemplo, con Vergara o pasa con el Ticas T3X Lite. Asienta mejor. Pero con todo y con eso, hay veces que cuando no nos agrupan, ¿qué es hacerle la cama? Es echar un tipo de resina... Claro, en la parte de abajo, que lo que haga es que descanse el cañón completamente y no genere un efecto de reverberación, de vibración. Nos va a ayudar muchísimo en la agrupación. Hay gente que ha devuelto Vergaras porque no tenían cojones a hacerlo agrupar. Y con Tica también lo he visto. Y ha sido hacerle la cama, literalmente, y empezar a agrupar bien los rifles. Sí, lo reposas sobre el... Haces que no esté flotante el cañón, sino que repose, efectivamente. Es un poco la explicación rápida. Sí, a lo mejor el problema que tiene él es ese. No, dice que al final lo ha conseguido a fuerza de probar mucha... A ver, esto con la munición comercial es volverse loco. Pero con la munición recargada la ventaja que tenemos que a fuerza de pruebas, de variación de velocidades y de presiones, conseguimos estandarizar con lo que queremos. Sí, porque él se prepara sus balas. ¿Vale? Pero con Ticas T3X Lite no es la primera vez que lo he escuchado y me ha pasado. Y una de las soluciones que podría ser, repito, que pruebe a sentar bien la cama del cañón flotante sobre el guardamanos. Vale, pues seguimos. Un par de preguntas sobre comparativa de calibres y rendimientos. Cristianos Macalero 5820. A ver si habláis un poco de los pequeñines como el 243 Win, que es un legendario. Yo lo uso para esperas de jabalí, no tiro a más de 100 metros y los dejo fritos. Usando la Sayer y Veloz de 100 grains. ¿100 grains solo? Sí. Ahora voy a probar la Remington Corelot de 95 grains. Vale. El 243 Win, yo tengo uno, lo utilizo, de hecho lo digo en muchos programas, que es el calibre que utilizo. Me encanta para los corzos. Me encanta. Además es un calibre que trabaja a unas tensiones muy buenas. Es un calibre que como características técnicas te puede salir de media entre 950 y 1000 metros segundo. Ojo. ¿Qué es un 243 Win? Un 243 Win lo crea la marca Winchester en el año 1955. Lo que pretenden es coger un 308, literal, el famoso 308, que del 3006 y el 308 han salido tantas variantes de calibres. Y lo que dicen es quiero coger
un cartucho, que además tú pones un 243 y un 308 y es la misma vaina. Lo único que hacen es coger el gollete del cuello y decir, vamos a coger, y en vez de tener un 30, un calibre 30, un casi 8, lo vamos a meter en un 6 milímetros, 6,16, que al final es un 6 milímetros. Y lo que hacen es hacerlo más estrecho y meten una punta de un 6 milímetros, con peso mucho más liviano, con el objeto, sobre todo en el mercado americano, que trabaja en el ciervo de cola blanca, ¿vale? El ciervo de cola blanca es un animal pequeñito, un poquito más grande que el corzo, pero de pesos controlados, para tiros muy precisos, y les va muy bien montando pesos de entre 76 y 100 grains. Son los pesos que barajan. Normalmente se trabaja entre 85 y 90. A más peso, menos velocidad. Una punta de 100 grains te puede estar desarrollando 930, 940 metros segundo. Una punta de 76 grains, 80 grains te puede desarrollar casi 1000 o incluso 1000 metros segundo. Tiene mucho nervio y tiene mucha tensión, pero al ser un 6, un calibre 6, tiene sus peculiaridades, y es que tiene poca masa, poca energía en masa. Tiene, ya te digo, es un calibre muy quirúrgico. Te dicen, ¿cómo puede ser que mate tanto este calibre? Es verdad. Y este hombre te dice. Pero tiene sus limitaciones y muy grandes. En el mercado, los argentinos se dieron mucha cuenta, porque se hicieron muy aficionados a este calibre, y se dieron cuenta que para los tipos de animales que tienen allí, ya los ciervos grandes, los jabalíes, los chanchos que tienen allí grandes, se queda muy corto. Ojo, en tiros siempre repetimos normales de paletilla, buscando el triángulo de la muerte. Un tiro en cuello, un tiro en cepa de la oreja, que es como yo lo suelo usar en zonas donde hay cerca urbanizaciones, repito, siempre con sus permisos legales, pero no quiero hacer mucho ruido. Utilizo este tipo de calibre, o el 222 Remington o el 243. Con puntas normalmente utilizo la Hornady SST de 95 grains. Es una punta que expande muy bien, hace mucho daño, lo utilizo para todo, tanto para este tipo de esperas como para los recechos. La Remington Corelog, ideal, de 95 grains. Es una punta muy buena. Pero te permite, lo bueno, que te permite hacer tiros muy quirúrgicos, porque es un calibre con un retroceso en torno, viene a ser como un 60% aproximadamente de un 308. O sea, si tú coges un calibre 308... y haces 10 niveles de intensidad de pegada, en el nivel 10 está el 308 y en el nivel 6 está el 243. Entonces te permite tal dulzura, que te permite hacer tiros muy quirúrgicos y muy metidos donde tú quieres. Entonces, ¿sería un calibre, por ejemplo, apto para mí, que tengo un problema aquí en el cuello con 2 hernias, que me prohibieron tirar con calibres y me dijeron que me dejara de tirar, de cazar? Te voy a poner un ejemplo. Porque me podía quedar... Te voy a poner un ejemplo real que yo conozco. Las chicas, las mujeres, se suelen iniciar con este calibre. La mayor parte de mujeres que yo he visto iniciarse en el mundo de la caza, que suelen ser sobre todo el tema de las esperas, se han iniciado con este calibre, o incluso en los recechos. Tiros de 100, 100 y poco metros a corzos, normalmente corzos, corzas, descaste de ciervas, a animales medianos los hace todo sin problema. Se hace con este calibre. Y conozco una persona que se le pinzó un nervio de aquí del cuello. Lo que tengo yo, que tengo 2 hernias en el cuello. Pero por la cosa más absurda del mundo. El hombre le salió algo aquí, un pelo de estos enquistado, le pusieron un tema para diluir por dentro la grasa, chicos, y lo envenenaron por dentro, en resumen, y se le pinzó un nervio aquí del tiempo que estuvo en la cama, y ha vuelto a cazar con el 243 Win. A raíz de que yo lo asesoré, dejó completamente, vendió el 300, vendió el 3006 y caza con el 243. Yo es que tuve el problema en el cuello, no lo sabía, me fui a hacer una montería, que no te puedo decir, tiré con el 300 que tenía, el semiautomático, el Bar 3 semiautomático, y cuando llego a casa, hostia, me duele el cuello, al hospital. 2 hernias y media ahí que tenía que no sabía, se movió con el nervio y me dijeron, olvídate de cazar. Es un calibre muy dulce el 243 Win. Y es un calibre muy utilizado en España, muy utilizado para las personas que no quieren hacer mucho ruido, tiros quirúrgicos, también, y suena feo decirlo, pero por desgracia es el calibre más usado en el tema del furtivismo. Pero para hacer esperas, por ejemplo, incluso para ir a batida, alguna montería, no. Batidas en montería no lo recomiendo. Hablamos de esperas y recechos. Esperas y recechos con tiros muy quirúrgicos. Tiros es un calibre con mucho y que el animal nervio. está tranquilito y no sabe y le puedas poner el tiro en el sitio. Exactamente. Y a distancias en caza grande, mediana, de 100, 100 y poco metros, mata mucho el 243. Ten en cuenta que estamos hablando casi 1000 metros segundo. Sí, es lo que yo pensaba, que era, como tiene tantos pocos grain, es por la velocidad que lleva. Claro, lleva una velocidad muy grande y por eso tiene ese gran shock y ese gran energía que estamos genera. hablando de unos grain que es la mitad de prácticamente de cualquier calibre de normal. cualquier calibre estándar, exactamente. Vale, vamos a seguir. De Kais Arriegui 7802. ¿Por qué un 7 mm y un 3006 tienen tanta diferencia en rasante, siendo prácticamente este primero algo más pequeño y tener menos grain que el otro mencionado? Esto es un tema para hablar largo y extendido, pero como hay que reducirlo, lo decimos mucho, te voy a dar las 3 tips básicos del por qué esa gran diferencia. Mirad, al final, la carga interna, ¿vale? En cuanto a pólvora. Sin entrar, vamos a poner en 2 puntas de 168 y 162 grain comparativas, 2 puntas similares en peso.
68 del 3006, 162 del 7 milímetros. Carga interna del 3006, 52 grains de pólvora. Carga interna de media, estamos hablando media del 7 milímetros, 66 grains. Entonces, si te das cuenta, estamos pasando de 52 grains de pólvora a 66 grains. Un porcentaje muy importante la diferencia. Tenemos claro que un grain no es un gramo No, para nada. en pólvora. Exactamente. Un gramo son 15 grains. Un gramo son 15 grains, 15 granitos. Es que habrá, no te lo digo porque hay gente que nos ha preguntado. Sí, por a veces supuesto. si era lo mismo grain que gramo. No, para nada. De hecho, Y aparte con 62 gramos de pólvora vuela. en caza, en todo lo que es, tanto en balas de escopeta como en munición de plomo de cartuchos, se utiliza gramos para la munición y grains para la pólvora. ¿Vale? Sin embargo, en el tema de caza mayor, grains todo, tanto para la munición como Y para hemos la dicho, pólvora. un gramo son 15 grains. Efectivamente, un gramo son 15 grains, Vale. que son 15 granitos, ¿vale? 15 granos es como se denomina, grains. Vale. Que no por ello significa que 15 puntitos de pólvora, ¿eh? No, esa no es la medida. Hay que pesarlo. Exactamente. Porque hay muchos tipos de pólvora. Pero en resumen, la carga interna 52 frente a 66, 30-06, 52 grains, de media 66 grains el 7 milímetros. Ya tenemos ahí un factor de potencia muy importante en la carga de pólvora. Dos. No olvidemos que el 7 es un 7 y el 30-06 un 30 es un 8 al uso. ¿Vale? Pesa más. Es más pesado, tiene más resistencia aerodinámica Sí, el menos 8, aerodinámica. claro, y por eso, junto con la presión que hemos dicho de pólvora, ya tenemos que son dos calibres completamente diferentes. Luego, velocidades. La velocidad media de un 30-06 está en torno a 830-850 metros segundo y la velocidad de un 7 milímetros está en torno a los 920-930 metros segundo. Entonces, ¿esto qué viene a decir? Mira, aquí tienes una comparativa que te dice que cuando el 7 milímetros lleva 70 metros volando, es decir, cuando él ya lleva 70 metros en la carrera, empieza a salir el 30-06. Entonces, todas esas pequeñas comparativas son las que te hacen la gran diferencia que hay entre un 30-06 y un 7 milímetros. Ni más efectivo ni menos. Cada uno, como hemos dicho ya en anteriores programas, para lo suyo. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, ¿vale? Pero nos está preguntando esa gran diferencia y le argumentamos el por qué existe esa diferencia de caída Sí, está en claro. el proyectil. Está claro. Más carga, menos peso y más velocidad. Exactamente. Y por eso el 7 pues tiene mejor rasante que el 30. Qué manera efectivamente. de comprimir los 3 minutos de José, ¿eh? Claro, ya está. ¿Has visto? Hombre, él lo explica y yo lo asiento. Correcto, tú das la explicación técnica extendida y mi hermano lo aterriza. Perico en la IA que te dice en una frase te lo digo todo. Correcto. Venga, seguimos. Ahora vamos a ir a otro apartado sobre óptica y visores. Dudas de gente, ¿vale? Etelvino 1979, ¿los aumentos son igual los de los visores de gama baja que los de gama alta? ¿O un visor de gama alta de 2 a 12 por 50 es mejor o tiene más aumento que uno de gama baja de 2 a 20 por 50? A ver, a bote pronto la pregunta parece así. No, a como- bote pronto yo te digo que los aumentos son iguales para todos. Sí, pero que bueno, que. Pero seguramente José me dirá que no. Bueno, vamos a Vale. ver. A efectos rápidos, sí, los aumentos son. O sea, la respuesta rápida, en rangos generales, el rango de aumentos es el mismo. Pero ahora hay dos diferenciadores básicos, que son la percepción del ojo y la realidad de la marca. Vamos a empezar por el primero. Un visor con una buena lente pulida, un visor de gama alta, un Swarovski, un Zeiss, un Smith & Bender, un Leica, visores con el ultra pulido de lente que tienen y ese campo visual que hemos hablado tantas veces, que cuando miras dices, me meto en primer plano en lo que estoy viendo, frente a visores de gama baja, que esa extensión de tubo que tú ves más de fondo la imagen, esa percepción que tú tienes, aparentemente hay más aumentos porque hay más campo de visión, pero realmente no la hay. Esa es la percepción. Y luego viene la segunda, que es, efectivamente hay muchas marcas chinas que se intentan implementar en el mercado, eso es constantemente, no paran de intentar meterse, pero no calan todavía en el mercado europeo, no calan, lo intentan, pero no calan. Y algunas no son malas, pero realmente ya tenemos tanta variedad que no llegan a calar. Que cuando yo he estado haciendo comparativas con alguna que ha venido, que oye, pásame el feedback de esta marca a ver qué tal, y te pones a hacer la comparativa, tú tienes 4 aumentos de uno, 4 aumentos del otro y dices, hostia, aquí hay diferencia, ¿vale? Entonces, con las que tenemos implementadas a día de hoy del mercado, sí, son el mismo rango de aumentos, siguen los mismos parámetros, pero hay otras que efectivamente yo he comprobado que no están implementadas, que no siguen el mismo rango de aumentos. Muy bien. Ahora, Pedro Manuel Parrilla, 8116. Todas las torretas, independientemente de la marca, el up y down hablan de mover la retícula.
En el Smith and Bender se refiere con el up a bajar la retícula y por tanto el impacto da más arriba. Bien, esto es importantísimo. Esta pregunta es muy típica. ¿La pizarra de José? La pizarra de José. A ver, mira. Tenemos dos formas de interpretar la lectura en la parte de arriba de las torretas, que ahora lo vamos a explicar cuando pasemos a la parte de visores. Tenemos la de up o down, es decir, que aparezca una U de up, una D de down, bajar o subir, o tenemos la letra up, UP, o tenemos una H del alemán, ¿vale? Que significa levantar. Ok. Levantar el tiro siempre va a implicar bajar la retícula. Siempre. Y tenemos dos formas de leerlo. Mirad. Aquí tenemos visto en un plano alzado desde arriba lo que es la torreta. Tenemos el up o la H o la U, que lo podemos encontrar de las tres formas, en el cual nos indique una flechita hacia acá o, por el contrario, nos indique una flechita hacia allá. Es decir, en el sentido de las agujas del reloj o al contrario del sentido de las agujas del reloj. Ambos lo que nos hacen es bajar el tiro. Siempre. O sea, es una cuestión, aparte que tenemos que aplicarla a la lógica. Mirad. Cuando nosotros estamos apuntando aquí, que es donde nosotros queremos impactar, y el tiro nos pega aquí abajo, nosotros tenemos que levantar el tiro. Sé que es una cosa que la gente se lía porque es contradictorio a la lógica. Sí, que lo lógico sería subir la retícula. Exacto, oye, ¿cómo voy? Es lo que tú dices. O sea, si voy a levantar el tiro, ¿cómo voy a bajar la retícula? Sí, pero en base a la explicación que diste tú en el otro día de cómo centrar un rifle, Exacto. si ahora me llevo yo, como tú dijiste, eso abajo, Yo ahora cuando bajando. cuando pego el tiro y me pega aquí, ¿qué tengo que hacer? La retícula, ¿esto qué significa? Esto significa que el visor me está apuntando aquí, pero el ánima del rifle me está apuntando aquí, con lo cual ya no hay una convergencia entre ambos. ¿Cómo hacemos la convergencia? Vamos a bajar la retícula del visor ahí. ahí. Cuando nosotros bajamos la retícula del visor, ¿qué vamos a hacer la próxima vez? Vamos a que el cañón va a entrar en convergencia con el arma y el cañón ya no va a estar apuntando aquí. Ahora el cañón va a estar apuntando aquí. Es decir, aquí tenemos el cañón. En cuanto hacemos la convergencia, la próxima vez el cañón lo vamos a levantar ligeramente, con lo cual el tiro se va a elevar. Correcto, estamos bajando retícula para subir el tiro. Efectivamente, estamos bajando retícula para subir el tiro. Y es importantísimo. Otro truco que vamos a tener, el tema de la numeración. Si nosotros estamos viendo la numeración, aquí tenemos el 0 y aquí vemos el 1 o lo vemos aquí, en función de dónde esté ya sabemos para dónde va el up. Importantísimo. Ponemos ejemplo práctico. Aquí lo tenemos en un visor Arcea, el 1, y aquí lo tenemos en un GPO. Con lo cual, en un visor Arcea lo que vamos a hacer es, vamos a girar en sentido contrario de las agujas del reloj y vamos a ir aumentando y bajando la cruceta. Sin embargo, con el otro lo vamos a hacer al revés, vamos a girar hacia el otro lado. Esto, que parece un poco lioso, ahora cuando pasemos a los visores que los tenemos aquí, lo vais a ver con efecto práctico, que es muy sencillo de interpretar. Pero en resumen, lo que hacemos siempre es, cuando nosotros utilizamos el up, siempre, o la H, recordad, lo que vamos a hacer es, literalmente, de donde está el punto de impacto abajo, vamos a bajar la cruceta y por ende lo que vamos a hacer es levantar el tiro, porque ya la siguiente vez el ánima no va a estar apuntando aquí, sino el ánima del cañón va a estar apuntando al centro. ¿Vale? Bien, pasamos a la siguiente. Vale. Benito Vieira 9264. Hablando de MOAs. Como en los calculadores balísticos hay que meter este valor. ¿Cómo hay que meterle este valor en los calculadores balísticos? ¿Cuál sería la fórmula para calcular el valor real de un MOA en centímetros? ¿Y cómo habría que meterlo? Vale. En un calculador balístico. Los calculadores balísticos no se trabaja literal, se trabaja redondeado normalmente. Es decir, ya sabemos que está apreciado que, recordar, el MOA lo tenemos o lo denominamos a 100 metros. ¿Vale? Ya sabemos que si es a 100 yardas, ya no lo trabajamos en ese concepto, lo trabajamos en una pulgada. Con lo cual sería una pulgada a 100 yardas, un MOA a 100 metros. Bien, vamos a suponer que está hablando de un MOA a 100 metros, que después esta explicación la vamos a dar bien, ¿vale? Para que lo entiendan. Vamos a suponer que está hablando de un MOA a 100 metros. Son 2,91 centímetros. Pues literalmente lo que se suele transcribir a la calculadora balística serían 3 centímetros.
el valor de 3 centímetros. Luego, en la calculadora balística tenemos que saber cuál es la lectura de nuestra torreta. Si la lectura de nuestra torreta es 0.1 m, o sea, una décima parte de miliradián, si es un cuarto de MOA, si es medio MOA o es un octavo de MOA. Todo eso lo tenemos que tener cada claro. clic. Efectivamente, lo que haría cada clic a 100 metros. Lo que varía el clic. O a 100 yardas, que eso lo vamos a ver después, cuando hagamos la explicación de los visores lo vamos a tener clarísimo. Pero en resumen, la explicación sería, para los calculadores balísticos es admitido y suele ser usar 3 centímetros. 3 centímetros. ¿Vale? Directamente, aunque su valor literal es 2,91. Recordando siempre que este valor es a 100 metros. Vale. En yardas sería a 100 yardas 1 pulgada, con lo cual sería 2,54 centímetros. Bien. Otra cosa es que se esté refiriendo a cuando es valor por clic, que te pondrá 0,25, por ejemplo, un cuarto de MOA, que serían 0,73 centímetros. O medio MOA, que serían 1,45 centímetros. Esto es tan enrevesado que la pregunta en sí, digamos, te genera muchas posibles respuestas. Por eso le he intentado dar estas 3 para que le intente guiar, porque realmente no es una pregunta específica, es una pregunta muy genérica. ¿Vale? Bien. La siguiente. Venga, ahora pasamos, como el otro día hicimos lo de la recarga, elección de punta y efecto terminal. Juan Roto 5822. ¿Qué diferencia tiene una punta 7 mm Remington Magnum, es decir, entre una SST o una Precision Hunter LDX 162 Grace, dentro de 7 mm? Remington Magnum. Parecen iguales las dos de Hornady. Efectivamente. Si tú vieras por fuera las dos puntas, si tú las ves por fuera, cuando hagamos el especial PRC, vamos a traer para que veáis las diferencias. Si tú vieras las dos puntas por fuera montadas en una bala, en la bala completa, tú ves los dos proyectiles y es que es verdad que son iguales. Es que los ves prácticamente iguales. ¿Dónde está la diferencia? Pues como pasa, como aquí digo, como pasa en la gran mayoría de las puntas, que tú las ves y cómo las ves. Cuando tú ves puntas de polímero, da igual que sea punta roja, punta amarilla, punta naranja, ¿tú ves alguna diferencia? Es que las ves exactamente iguales. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el encamisado externo y en el núcleo interno, que están diseñadas para generar comportamientos completamente diferentes. La Hornady SST es una bala todoterreno, es una bala muy polivalente. Sobre todo para aquellos que tiran hasta 350-400 metros. Pero, la Precision Hunter, que ya lo indica su nombre, mira, la SST significa la lectura de las palabras, sería Super Shock Tip. ¿Vale? Es decir, es una bala que está generada para, con su expansión, provoque un gran shock con la punta que lleva, que ayuda a ello. Bien, la LDX, la Precision Hunter, es una bala más diseñada para hacer una fusión entre una bala de caza y una bala match. Es decir, una bala que por su encamisado tenga una mejor aerodinámica para volar durante más distancia, ser más previsible a la distancia y generar un buen poder de parada cuando llegue. Entonces, esa diferencia que tenemos entre la SST y la LDX o la Super Performance y la Precision Hunter es importantísima. Es una diferencia muy grande, con lo cual, en resumen, para aquellas personas que vayan a hacer habitualmente tiros de hasta 500 metros, aunque si tú el fabricante te dice de 0 a 500, yo personalmente, las personas que tiren por debajo de 300-350 metros, les recomiendo la SST. Estamos hablando, creo que eran 7 milímetros, ¿verdad? Sí. Sí, esa es la que monta, la que llevo yo. Exactamente. La misma. Aquellas personas que tengan claro que van a hacer disparos de entre 250 y 500 metros, la Precision Hunter, la LDX. Vale. Mariette Burgos, tengo muchas dudas de si el 7 milímetros haciendo tiros más cortos puede dejar animales heridos. En el 308 tiro la saco Game Head Pro y estoy contento, pero en ocasiones que he hecho tiros largos he tenido que pistear mucha distancia. Entonces lo típico, que si el 7 milímetros para corto vale y el 308 para largo, sí vale, básicamente. Vale, bien. Un testimonio más de los cientos recogidos con esta famosa frase, siempre la misma frase. Siempre, si os dais cuenta, y cientos de los que hemos leído. 308 en tiros largos a pistear. He hecho tiros largos que he tenido que pistear mucha distancia. Eso es un patrón común. No uno, cientos de comentarios que nos llegan con la misma frase. Y no, es que cambia la punta. Pues ya han probado de todo. Hemos probado de todo. No falla. Siempre la misma frase. Vale. No es el calibre, lo de siempre, una vez más repito que no es el calibre en la distancia para este calibre. En el 308 estamos hablando. Ahora vamos a hablar del 7 milímetros. El 7 milímetros es un calibre que por su velocidad y diámetro del mismo, un 7 al uso, no está diseñado para tiros muy cortos. Vamos a entender tiros cortos por tiros por debajo de 30 metros.
¿vale? El tiro cochinero, como tú le llamas. Te puedo Vale. hablar desde la experiencia. Entonces, hay puntas que mejoran este resultado, como son la norma Vulcan, para aquellas personas que quieren tirar corto, como la norma Vulcan y como la Horna 10 ST, que ayuda muchísimo a mejorar este resultado. La norma Plastic Point también es otra de las puntas que en estas distancias cortas reacciona bien. Pero sobre todo la Horna 10 ST y la norma Vulcan. Bien, dicho esto, efectivamente el 7 milímetros a distancia muy corta puede ser más pinchón que un 308. Pero ya os he dicho el tipo de proyectil para mejorarlo. Ahora, la persona que dice, es que con lo que dijiste el otro día, yo tengo un rifle, lo quiero usar para todo y no puedo estar variando. Bueno, es que no se pueden pedir sopas al aire. Es decir, ya sabes que en distancias muy cortas, pues tienes que afinar más e intentar buscar una zona más vital, como pueda ser. A ver, al final un disparo de 20 metros puedes irte o intentar irte al cuello. Es un disparo muy cercano. Pero al final lo bueno que tiene el disparo de 20 metros es que el pisteo es muy corto. Sí. Porque son 20 metros, se te va a 100, solo tienes que andar 100. Por ejemplo. El problema es cuando tienes que pegarle un tiro a 400 Y tienes que se te va a buscarlo. 300 y encima cuesta arriba. Bueno, Exactamente. Pero en teoría no debe ir a cuesta arriba, acepta pero una realidad que el 7 milímetros, Sí, a nosotros por nos da- su diámetro, por el 7, a nosotros nos ha pasado sobre todo en Montería. exactamente. En espera no tanto porque el animal está mucho más relajado. También es verdad que la punta que utilizabais vosotros lo explica muchas veces, ¿vale? La Sí, está claro. RWS, Sí, la pero, Speed Team pero anteriormente Pro- yo siempre he usado, tú lo sabes, la PowerPoint. Sí, pero es que también le pasa algo muy parecido. Pues yo con la PowerPoint, fíjate, Habrás tenido menos problemas Sí, cerca menos problemas. que con la Speed Team. Eso sí, Claro, seguro. Por el desarrollo de Pero te la- digo de que en la punta. espera, por ejemplo, como el animal está tranquilo y relajado, no se lo espera, pues es más efectivo. Pero cuando van Montería que vienen como aviones, es verdad que hemos pinchado mucho. Y luego la adrenalina del que animal. luego si va bien pegado, pues al final lo cobras el animal. Sí, sí. total. Pero el año pasado uno no lo cobramos y estaba todo lleno de sangre y todo lleno de ese y no lo encontramos. Ahora que has cambiado la munición vas a ver la diferencia, si te dejan. Si Que puedo no hay disparar, manera que la si estrene. disparo, porque macho. Nuestro amigo Javi dice que vayas a la iglesia o algo y meta moneditas o algo. Mira, voy a, ya terminando de esto. Un caso real que me pasó a mí. Yo me quedé, en el 7 milímetros hablamos, yo me quedé sin la Horna 10 ST de 162 grain durante casi 2 meses, porque Ardesa, pues bueno, ya sabemos lo que pasa con las municiones americanas y hubo un tiempo que no entraban puntas, no había manera humana que entraran puntas. Pero es verdad que dicen que eso es por el tema de las guerras y toda la historia, ¿o no? Mira, ahí hay 20.000 versiones, pero yo creo que por la guerra este tipo de municiones no se tiran en la Eso te iba guerra. a decir, digo, en la guerra se mucha utiliza, gente y además ni estos calibres, pero bueno, en la guerra, sobre todo con los 6,5, con los 6, 6,5, incluso los 308. No, puede ser que con igual los que munición, la más fabrican- barata, puntas de plomo. Si el ser humano no es un animal, el ser humano, como le pegue una No, igual la es- punta de plomo más mala que haya, lo destroza. Igual es porque la cadena de fabricación en ese momento la dedican a hacer balas para guerras y No, historias. pero dice y- José, nosotros somos monigotes comparado con un jabalí, Ya, por ejemplo, un ciervo. Pero es que También- siempre se oye, ¿no? Es que como hay guerras. También te digo una cosa, Pero pueden al ser- final... los esfuerzos sí que lo pueden derivar para algo. Yo lo hablo mucho con gente, tengo muchos amigos americanos que tienen tiendas allí, ya sabes que allí te encuentras un Mercadona en Estados Unidos y en la esquinita donde está la pescadería tiene una armería montada. Sí, un M50 ahí. un Entonces, 50. y claro, lo que ellos me dicen, José, cuando yo me vengo aquí a España, él ha estado trabajando aquí en una armería en España, antes de irse allí a Colorado, y el hombre me decía, dice, joder, dice, es que yo lo que vendo allí en un fin de semana es lo que vendía aquí en 6 meses. Claro. Entonces, el mercado americano está muy saturado en comparación aquí. ¿Por qué? Porque allí, claro, si tú vendes 20 veces más que aquí y encima en Europa, como tenemos, que yo lo escucho muchas veces de las empresas distribuidoras, cada vez que tienen que traerse un cargamento, tienen que contratar vigilantes de explosivos, tiene que ir el coche Sí, es un escoltado, poco- es una cadena de burocracia Que en Estados Unidos no hay. Exacto, que frena muchísimo esto. Y es así, esa es la realidad. Pero bueno, en resumen, fíjate lo que te voy a contar. 162 grains, misma bala, ¿eh? La Horna SST. 162 grain frente a 154 grain. 8 grain de diferencia. Medio gramo de peso. No os hacéis una idea la diferencia que noté. Me acuerdo una época de vídeos con diferentes visores nocturnos y térmicos que mi pareja Karen dice, esto ya es... Dices que esto es... O sea, es que no podemos grabar así. La de animales que pinchamos. Es increíble. Animales de 200, 150, 130, 300 metros. ¡Pum! Prrr, y a los 150 metros lo cogías. 180 metros lo cogías. Y alguno no encontrarlo también. Estoy hablando sobre todo de jabalís. Oye, aquí está pasando algo. Palabra de honor. Tengo en mi casa, compré 2 cajas, tengo en mi casa a lo menos 70 puntas. Porque gasté unas 30 y dije, ya no sigo tirando así, esto no puede ser. Sí, algunos se quedaban en el sitio, pero la mayor, por más de la mitad se iban.
fue volver otra vez con la 162, que ya llevaba años tirando. El 90% de los animales se quedan como sobre su sombra. Ahí están los vídeos para... El 90% en rececho, en espera. Ya que se debe, 8 grains. Ya que se ve esos 8 grains, tanta diferencia. La energía en masa que hemos hablado tantas veces llega a veces a ser tan Velocidad importante. por masa, al final. Llega a ser tan importante que esa mayor velocidad que te aporta 154 grains, esos 15, 20 metros segundos, 18, 13, depende del tipo de pólvora, no llega a compensar con la pérdida de velocidad con 162 grains, pero sin embargo la patada y el shock que provoca en el animal. 8 grains de diferencia. Llegaste a incluso coger la caja y decir, hostia, si es que estas puntas vienen defectuosas, y cogí la otra y empecé a montar de la otra. No, me pasaba con cualquiera de los dos. De 154 a 162. Y para que veas a veces lo que es la percepción de los cazadores. Hablando con el comercial y tal, me decía, José, yo tengo clientes que con esta punta están contentísimos. Y yo digo que no, te estoy contando mi experiencia. Claro. Y mi experiencia es que no, vamos, allí las tengo. Es que se las regalo al que A ver, quiera. al final es lo que tú dices. Cuanto más usas o más disparas o más mueves algo, más datos recibes. No es lo mismo tirar 3 veces y matar 3 bichos porque en ese momento se te ha alineado el planeta o las tiras, estás súper contento. Pero las normas se hacen cuando tienes una cantidad de disparos para poder sacar una estadística. Efectivamente, la estadística es imprescindible. Bueno, pasa a la siguiente. Venga, Antonio Álvarez MJ6 OH, las puntas soldadas o bonded no son tanto para evitar la sobreexpansión, sino para evitar que la camisa se separe del núcleo. Esto entiendo que es como una afirmación con respecto a algo que dijiste. Sí, un matiz. Sí, un matiz. En el capítulo anterior. Exacto, cuando hablamos de las puntas, hay un momento determinado que se me pasa, ¿cierto? Acepto el error de que se me pasó decir que las puntas soldadas, sobre todo, están creadas para que no se separe la camisa del núcleo. Cierto, que pasa en muchas municiones, que sale uno para cada lado, ¿vale? Pero como efecto paralelo, efecto colateral de ese soldado, hace que controle la sobreexpansión del proyectil. Con lo cual, lo que yo dije es completamente cierto y lo que han aportado también es cierto que se me pasó decirlo. Con lo cual es así. Está bien, oye, que la gente haga Venga, sus vamos a hablar un matices poquito sobre armas, acciones y mecanismos. Borja del Moral, 14.182. ¿Merece la pena un arma palanquera para caza mayor en batidas? La recarga me parece más rápida y sencilla que los de cerrojo, pero una cosa es verlo en vídeo y otra conocerlo sobre el terreno. ¿Vosotros qué opináis? Buah, yo estoy enamorado de la película Parque Jurásico del Marlin que saca el tío creo que es un 444, puede ser, gris, precioso. Luego no sé si eso vale para algo, pero espectacular, ¿eh? ¿Y lo que viste? Y lo que viste en la película, el Chris Pratt ahí, Ahora te voy a contar la realidad. Mira, yo de todo, óptica, bueno, obviamente térmica nocturna ha crecido mucho, pero de óptica, de armas y de municiones, ¿qué pensáis que es lo que más ha aumentado en los últimos 5 años? ¿Qué segmento pensáis? Al hilo de lo que estamos hablando. ¿Segmento? Sí. ¿Pero de modalidad de caza te refieres? Tipo de arma. Ah, tipo de arma. Yo creo el semiautomático. Los palanqueros. ¿Sí? Me he quedado alucinado. ¿Es lo que más aumenta? En los últimos 5 años, o sea, de algo que no prácticamente se demandaba, a tener un número de adeptos que hasta se han creado foros, grupos, me lo cuentan ellos, ¿eh? Sí. No porque yo sea un adepto de ello, me lo cuenta la gente. Es increíble, sobre todo con 2 calibres. El 30-30, el Winchester, típico del 30-30, o sobre todo el 444 Merlin. Porque claro, la película Parque Jurásico hizo mucho daño. No viene por ahí. O sí, no lo sé. Sí. El 30-30 es de toda la vida, es el americano típico, pero tiene sus ciertas limitaciones. Al final, el 30-30, con su 170 grain, la típica punta de la Winchester PowerPoint, que suele ser de las que más se usa, la Federal Power Shock, un tipo de punta de plomo que, lo que hemos dicho muchas veces, para tiro de gatera, los perreros lo han usado mucho durante mucho tiempo, es un rifle muy rápido de recarga para los tiros a 50, 60, 70 metros, está muy bien. Pero el 444 Merlin estamos hablando de puntas de 265 grains, la FTX, la Misiles. Ornament. Son pesos en punta brutales, con una parada brutal y lo mejor de todo, con una pegada súper controlada. O sea, un 444 Merlin es algo más o similar a un 30-06. Entonces, para batidas sí que lo recomendarías. Totalmente. Te he dicho que ha experimentado un crecimiento brutal. Sí, la de gente pero que viene a preguntarme y tengo una lista que tengo 10 personas apuntadas, o 11 o 12, no recuerdo, y no me da tiempo a llamar al siguiente. O sea, conforme llamas a uno de que un cliente ha venido, que lo vende, o su hermano lo vende, o ha muerto su padre, como pasó el otro día, y tenía este rifle. Pero porque es que no hay mercado. Me lo quedo. Pero no hay mercado de primera mano, no hay. No, a ver, te explico. La Pregunto. gente es amante, pero
Pero no quiere como gastar, buen español, que es más caro que un rifle queremos- normal. como a buen la segunda español, quiere. De hecho, Sí, había pero- una marca española, ¿no? Los Tigres, se llamaba Tigres, puede ser. Sí, pero. Que era una marca española de palanqueros. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que al Pero final. tanta diferencia de precio hay. Hombre, sí, muchas, coño. Aparte que cuesta encontrar los nuevos, pero de meterte en 1000 y pico euros a meterte en 400 euros de segunda mano, pues claro que la hay. Y aparte son rifles, los palanqueros son sistemas muy fiables que tienen mucho menos desgaste que un semiautomático, Claro aunque que sí, sea claro. una acción manual. Eso son las películas del oeste. Pero ¿y a quién Suena se le muy recomienda ese tipo de rifle? Ah. ¿A alguien que use cerrojo? Porque un semiautomático... A ver, yo te digo mi experiencia. El día que pasé, Sí, que estaba cazando con un semiautomático y cogí un cerrojo, el primer tiro que pegué, me quedé... Digo, ostras, digo que llevo un semiautomático. A mí me pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Digo, es que me falta un Pero es segundo que tiro, vosotros- pero el palanquero es... No habéis probado el palanquero. No. Yo he centrado mucho, no te sé decir, más de 100 seguro. De todo, diferentes tipos de calibres, pero el 90%, diferentes tipos de calibres, pero el 90% está enfocado entre el 30-30 y el 444 hasta el 45 Wheeling. Hay diferentes tipos de calibres, hay bastantes, pero sobre todo esos dos. Sobre todo, el 444 Marlin y el 30-30. Habrá que probarlo. Y te puedo decir que cuando tiras, o sea, tú tiras y no desencaras. Es que no desencaras. Es que sigues igual. Es increíble. Y no hay que te puedas enganchar un dedo, porque yo he visto gente que le pone como unos recubregomas, que le ponen como una... Sí, pero eso pasa como las paralelas de dos cañones. Se te va el dedo. Hay gente, yo como he nacido con ellas, es automático, pero la gente que no está acostumbrada Sí, siempre a con tirar dos con un gatillo, se pelan el dedo de atrás de meter o los dos dedos o de aproximar mucho este dedo. Y en una batida, ¿hasta qué distancia más o menos podemos estar hablando? 105, mira, con el 30-30 yo no recomiendo tirar más allá de 50-70 metros en una batida. Pero con el 444 Marlin tiras cómodo hasta 150 metros. O sea, que es tiras eminentemente para batidas y... cómodo. Hombre, por supuesto, las esperas los fulminas. Pero claro, para esperas tendrías que hacerlo el... no, vamos a ver. Porque El se esperas vería, un ¿no? tiro. Sí, pero que me refiero que tendrías que apalancarlo, ¿no? Y dejarlo en su cargado, puesto, claro, igual que como semiautomático. Como haces con un semiautomático. Exactamente igual. Lo dejas cargado. Y al final es muy parecido al sistema monotiro. Tienes otros más antiguos que es que queda percutido. Simplemente el martillo lo descargas lentamente y luego lo vuelves a montar, igual que con un monotiro. Igual. ¿Vale? O sea, Y pesa menos, ¿no? ¿Entiendo? son poco pesados, no son rifles muy pesados. Los más antiguos sí, pero no son rifles muy pesados para Y luego son muy cortos, son Sí, muy jugueteros. sí. Entonces, a la hora de las partidas, de los movimientos rápidos, oye, es que yo me he quedado alucinado. nada. Últimamente la cantidad de gente que los demanda y los busca. Tendremos que probar uno en un vídeo y os daremos nuestra... Si tienes alguno por ahí alguna vez, lo recoges, lo probamos y damos nuestra sensación. Bueno, yo no puedo probarlo porque yo no voy a disparar. También es verdad. Déjamelo a mí. Javi García, 2118. ¿Cuánta importancia le das al gatillo y su presión en un rifle? Buena pregunta. Sí. Es una pregunta que la podemos englobar en dos fases, pero bueno, importantísimo. Mira, yo aquí he hecho una pequeña descripción para que no se me pasara. El gatillo, sistema trigger, depende de... Si estás hablando con un americano, no le diga gatillo porque te quiere matar, ¿vale? El trigger, el gatillo, es un apartado imprescindible de un arma. Mira, sobre todo los recechos y las esperas, donde se hacen tiros más de precisión, que necesitas... Hay dos factores del gatillo que son imprescindibles. Mira. Ahí es donde hablamos del famoso gatillazo, ¿no? Efectivamente. Siempre, como buen armero, la comprobación de seguridad. Mira. Esto, por ejemplo, es un Remington 783, el mío, personalizado. Y aquí tenemos lo que se denomina aliviador de tensión. ¿Esto qué es? Esto los Marlin, los XL7 también lo montan. Mira, este de aquí lo que hace es que cuando tú empiezas a apretar, lo voy a hacer al revés para que se vea bien en la cámara. Cuando tú empiezas a apretar, voy a quitar el seguro, toda la tensión del gatillo, el movimiento, el nervio que tú tienes en la yema, te lo vas eliminando y cuando llegas a la parte dura, al presionar, ¡poc!, salta el tiro. Eso se llama aliviador de tensión del gatillo. No lo tienen todos los rifles. O sea que prácticamente el gatillo no tiene recorrido, es el aliviador. Tiene el gatillo muy es poco. tocarlo prácticamente, ¡pum! Tampoco es, porque este gatillo está modificado y está a 750 gramos de presión, ¿vale? Pero normalmente trae de origen 1 kilo, entre 950 y 1 kilo, pero este sistema a mí me gusta mucho. Pero aunque no lo tuviera, el recorrido es imprescindible. Yo los rifles que tienen el gatillo casi aquí en medio no me gustan nada. Esa sensación de tener que tirar mucho hacia atrás, el recorrido de un gatillo es imprescindible. Tienen que tener un recorrido muy corto. Eso de que estoy notando yo cómo el gatillo va hacia atrás y no salta el tiro. Hay de gente así que llega a quitar la cara como diciendo, coño, no quito el seguro o pasa algo y se le escapa el tiro. Así de gente, ¿eh?
Ya cada vez pasa menos. Cada vez pasa menos, pero hubo una serie de rifles antaño que salieron. Yo me acuerdo en su momento con unos primeros modelos que salieron de Franchi Horizon, que eso tenía un recorrido de gatillo que eso daba miedo. Yo recuerdo la primera vez que tiré con él, esto es verídico, te salía a 1 kilo 400 y pico. Ya bastante duro. Y encima, mucha progresión de gatillo, mucho recorrido. Que yo recuerdo que cuando fui a tirar, que no salta, hostia, saqué la bala y tiré en vacío. Joder, esto hay que comer hamburguesas antes de disparar. Era demasiado, eso no puede obtener precisión con ese sistema. Eso lo han mejorado mucho, ¿eh? Los Franchi Horizon de hoy son una maravilla, no tienen nada que ver. Esto te hablo hace como 10, 12 años. Pero, en resumen, el grupo de disparo, todo el grupo de disparo, ¿qué es el grupo de disparo? Todo el mecanismo interno que conlleva el seguro, el martillo percutor, el gatillo, los muelles internos tienen que tener una simbiosis perfecta. Porque si no tienen una simbiosis perfecta, al final retardas el tiro y esa sensación de ya he dado el gatillo, pero tarda en saltar el tiro, esa sensación es horrorosa para la precisión. Bien, dicho esto, voy a dar unos pequeños datos de lo que para mí es imprescindible en un buen sistema de disparo y depende de tipo de rifle. Aquí tenéis, presión no superar a 1100 gramos, presión no superior a 1100 gramos, siendo la óptima 900 gramos. En cazadores no habituados a tirar mucho, el cazador medio, entre 1,100 kg y 900 gramos. Y ahora te saltará el purista y dirá, eso es mucho. Estoy diciendo el que no está acostumbrado. El cazador que está acostumbrado a tirar, los suyos son gatillos de 750 gramos. Pero no estamos hablando en ningún momento de gatillos al pelo. Los gatillos al pelo que te saltan en 250, 300 gramos, que es rozarlo y saltar, cuidado, los gatillos al pelo no los recomiendo para personas que no se hayan comido un saco de sal con el rifle. Siempre me vaya a escuchar decir esta expresión. ¿Y qué significa eso? ¿Saco de sal? Porque lleva el rifle más tiempo con él y más tiros. Vale. Un saco de sal, lo aprendí de Gregorio. Claro, que tú sabes comerte un saco de sal. Le tengo agradecido mucho en la vida, un maestro para mí. Me dijo, ¿tú sabes lo que tardas en comerte un saco de sal? Una vida entera. Exacto. Dice, entonces, fíjate tú si tienes que llevar años con algo para conocerlo. Él me hablaba de amistades, pero luego me relacionaba el tema de armas. El gatillo al pelo, la mayoría de gente, las 10 primeras cajas de balas, se le escapan la mitad de los tiros. Y muchas veces recordar cuando dimos el curso a María. El tiro se te tiene que escapar siempre, por eso siempre se mete el dedo, cuando tengo la pieza apuntada donde la quiero apuntar. Ahí es cuando introduzco el dedo en el gatillo, nunca antes. Porque si se me escapa el tiro, la cruceta está donde tiene que estar. Pero como se me escapa el tiro, cuando la tiene en el culo, cuando la tiene en la pata o cuando la tiene fuera del animal, ya hemos terminado el lance. Es imprescindible. Bueno, dicho esto, para batida, las presiones habituales de rifles semiautomáticos barajan entre 1,2 kg, 1,5 kg y máximo 2 kilos en rifles semiautomáticos. Y tienen más recorrido los gatillos que los rifles de cerrojo y monotiro. Todo tiene su explicación. Los rifles semiautomáticos están diseñados para lo que están. Y anda que no lo noto yo cuando estoy centrando rifles. Da igual el que sea, ¿eh? Da igual la marca que sea. Estás con cerrojos y poco recorrido, ¡pah! ¡Pah! Y los semiautomáticos... Claro, tu cerebro siempre recuerda la última acción que tú has hecho con el arma que has hecho. Entonces, cuando cambias de arma, como que ya quiere que salte porque en el anterior rifle te ha saltado. Dicho esto, un tip muy rápido. Cuando tú tengas varias armas y, por ejemplo, hayas estado de montería el fin de semana y has estado con tu rifle, pero resulta que luego coges el CVA porque te vas a hacer una espera la noche siguiente o la misma noche. Siempre disparar un par de veces en vacío. Siempre, apuntando, no a lo loco. Me apunto a un objetivo, a una almendra. ¡Plac! Vuelvo a cargar y vuelvo otra vez. ¡Plac! En vacío. Eso no es malo, ¿verdad? Para el rifle. No, y menos en nuestra zona. Pues siempre se ha dicho, ¿no? De toda la vida. No lo descargas en vacío, que se jode el rifle. De toda la vida. ¿Tú sabes para qué se joda una aguja las circunstancias que se te tienen que dar? Tienes que estar a una temperatura media de 5 a 10 grados bajo cero, y el metal, obviamente, ante el golpeo, corres el riesgo de que colapse. Se fracture. Pero en temperaturas normales. No mira, voy a contar cómo aprendí yo esto. Este trocito va a ser el polémico. Sí, bueno, eso de toda la vida. Yo, de hecho, ya en un vídeo anterior con otra marca que hicimos, hubo 2 personas que me dijeron, pues yo estuve con no sé qué armero y me dijo, y hubo 10 o 12 que una me marcó muchísimo, porque es que yo lo conocí también. Uno de los ingenieros de origen de la casa Browning, estuve personalmente comiendo con él, que me regaló un cerrojo original de los primeros que tuvo con los primeros Bar 1.
Me lo trajo personalmente. Como el tuyo. Hace 7, 8 años. Te estoy hablando de los verdaderos maestros armeros que domaban el metal a acero. O sea, el acero lo domaban a fuego. Y me dijo, un hombre con 87 años, yo creo que el hombre hace años que no lo veo, habrá fallecido ya. Y me dijo, José, es técnicamente imposible que una aguja fracture en circunstancias normales. Imposible. Imposible. Y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Y me dijo, ¿tú sabes cuando golpean ante el retroceso, la violencia que existe frente al fulminante, en comparación a cuando disparas en seco? Es muchísimo mayor, y lleva razón, luego te pone a analizarlo. Entonces, ¿yo sé de quién ha partido una aguja en temperatura bajo cero? Sí, mi amigo Ramón, que en paz descanse. En Jaén, en la sierra ¿dónde fue? En Cazorla, en una montería, a 10 grados bajo cero, que no, vamos, yo ese fin de semana pensaba que me moría, de esto hace ya muchos años. ¿Por qué no llegaba a ser el ZB? Eso, seguro. Y el primer tiro que pegó, ¡pum! Estoy hablando cazando, no en vacío. ¡Pum! Y allá que es el venado, llevaba la pata, ¡clac! 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 Le había partido la aguja. Joder. Es la única circunstancia que yo he conocido en los años que llevo y que yo he escuchado. Porque a mí nadie jamás me ha venido a decir que ha roto una aguja. Ni en vacío ni en nada. Pero yo he hecho pruebas de cabezón, de venga pruebas, venga pruebas, venga pruebas. Y cuando tú conoces bien los rifles por dentro, no de oídas, desmontar 300 o 400 cerrojos como llevo yo desmontados, y te pones a analizar el plac, ese golpe en seco y ese 2 milímetros que hace la aguja así, ¿cómo coño vas a partir una aguja? ¿Y en las escopetas pasa lo mismo? Exactamente igual. O sea, que esos aliviadores que te venden para ponerlo. ¿Los aliviadores se recomienda tirar con él? Sí. ¿Vas a partir una aguja disparando en vacío? Inténtalo. Inténtalo. Que a mí me documente, que me grabe. Te estoy hablando en temperaturas normales, sí, no bajo cero. No bajo cero. Un rifle o una escopeta, que se ponga el tío ahí 48 horas, pim, pom, José, que lo haga 500 no lo digas veces. Que hay gente que por quitarte la razón se va a poner. Que lo haga, pero que lo grabe, que lo documente. Sí. Yo le regalo le regalo una escopeta de segunda mano o un rifle de segunda mano. Y queremos ver el logo colgando de los 10 bajo cero. Sí. Importantísimo. Sí. Claro, es que está uno harto de verlo, pero es que encima cuando hablas, no aquí, cuando hablas con gente como hace poco, que con un italiano, con un alemán, con un americano, todos armeros, vamos, que trabajan 40 veces más que yo las armas, y hablas de estos temas, y lo primero que te dicen es, ¿quién te ha dicho que una aguja se rompa disparando en vacío? No, pero es un mito, siempre ha estado ahí. Un día haremos un programa de mitos y realidades para desmentirlos. Los wolframio antiguos que trabajaban los metales de las primeras agujas hace muchos años, sí pudiera ser que quebraran, pero los metales que hay hoy, eso yo creo que igual eso es un mito que viene como cuando Alfa Romeo sacó el 33. ¡Ah, qué malo salió! Salió malísimo. Y luego todo el mundo dice que los Alfa Romeo son malísimos. Nosotros tuvimos uno en casa que nuestro padre le hizo 900.000 kilómetros y no dio ningún problema. El tema por ejemplo, el aceite de oliva. ¿Eso es un mito o una realidad? Eso es verdad. Toda la vida se han engrasado las armas con aceite de oliva. Pero llegaba a las temperaturas de allí de nuestra tierra, de la vuestra y de la mía, y cuando el abuelo quería abrir la escopeta, se hacía ahí un... Claro, eso se congelaba completamente el aceite. Pero dicho esto, lo del tema de la aguja, yo lo tengo clarísimo que no. Entonces, y más, ¿cuántas veces lo vas a hacer? Esto que te estoy diciendo, muy pocas. Entonces tú llegas al campo y ¡poc! 1, 2, que tu cerebro se quede con la última secuencia de disparo. Tengo así de gente que, como ya lo dije en otro vídeo hace años, me han venido a decir, macho, anda que no lo he notado. Y así de gente que te dice, disparé el fin de semana en batida, me fui con el cerrojo, me entró un cochino y allá que voy, ¡pum!, se me escapó el tiro. Claro, ¿por qué? Porque tu cerebro estaba recordando los 6 o 7 tiros que tiraste con el semiautomático a casi 2 kilos de presión, y de golpe a porrazo tiraste con el Brasser a 450 gramos de presión. Pues tu cerebro, en cuanto rozó el gatillo, pues estaba buscando ese recorrido del semiautomático. Aún estaba buscando ese consejo es imprescindible cada vez que cambiemos de arma. Vale. Bueno, pues ya hemos dicho más o menos y contestado. Los semiautomáticos, perdona, lo último, los semiautomáticos, ¿por qué los semiautomáticos? Los semiautomáticos están diseñados para lo que están. Y en una batida, con los nervios así de gente, con el seguro quitado. Para que no se te dispare el tiro. Exacto, están con el dedo. Así, ¿eh? De hecho, que te lo dicen. Yo no, yo igual que con las escopetas ya me he acostumbrado, es una cosa matemática, no sé ni cuándo lo hago. Eso lo aprendí yo también. Exacto. Se ve que viene de Granada. No, de que te acostumbras desde cuando empiezas. Mi padre siempre nos enseñó a cazar con el seguro puesto. Exactamente. Siempre. Y lo vas quitando a medida que vas levantando para encarar. Exacto. Y además que no te acuerdas. No te acuerdas ni cuando lo haces. Ya es innato. Exacto. Pues, ¿qué pasa? Que esa vibración del gatillo en un arma semiautomática, que están hechas para lo que están, ¿vale? Pues resulta que
para que no se te escapen los tiros, se te van esos. Por eso tienes más presión de gatilla y más recorrido para no se te escape un tiro. Luego, mucha gente te dice, cuando quiere agrupar con los semiautomáticos, es que no agrupo igual que con el cerrojo, claro. Si es que el grupo de disparo, no es. Y el efecto gatillazo se produce mucho más que en un rifle de cerrojo normal, no rifles muy antiguos. Bueno, siguiente. Venga, José Carlos Antolimesa, 2485. Tengo un 308 con cañón de 51. ¿Es necesario que utilice las balas para este tipo de cañón como la norma Silencer o para distancias de menos de 200 metros vale cualquier bala? La respuesta rápida es sí, vale cualquier bala, lo hemos dicho muchas veces. Sí, pero lo que no entiendo de esta pregunta es que para ese cañón y ese rifle en concreto hay una bala específica. En la norma Silencer hay balas que son balas diseñadas para tirar con supresores de sonido. ¿Vale? Con silenciadores, ¿sí? No es legal en España, pero este programa lo ven desde otros países. Entonces hay balas Portugal, que están... ¿no? Portugal, Andorra. Francia, y pues ya has visto que hay gente que nos escribe, países de habla hispana y de no habla hispana, pero hay gente que habla castellano. Entonces están diseñadas sobre todo por el tema de los ratios que trabajan con los silenciadores de bajada de velocidad y están diseñadas específicamente, hacen menos sonido, son subsónicas, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero en resumen, como aquí no es legal, ni lo vamos a hablar ese tema, lo hemos comentado simplemente, por debajo de 200 metros no tiene, con un cañón de 51, no tiene que tirar con la misma bala que tirara con un cañón de 62. Ya está. ¿Qué es lo que ha hecho José? Que él nos llega a pensar gente de Portugal, de Italia, de Francia, de Ucrania, desde Rusia, Argentina, Chile, Estados Unidos, sobre todo. Estados Unidos, o sea que el programa está llegando y mundial. Suscribíos al canal, importantísimo. Venga, técnica de tiro, retroceso y pendientes. Los pendientes no les será para regalársela a la novia. Bueno, sí. Bueno, se supone Jiménez Manso. Anteriormente tiraba con un Boere 300 Winchester Magnum y ahora con un Sauer 90, 3006 Springfield. En tiros con mucha pendiente he fallado tiros, sea hacia arriba como hacia abajo, difíciles de fallar. Creo que hay algo que no hago bien y me gustaría ser asesorado. Buah. Esto es lo de siempre, lo de... Esto es el eterno. El tiro para arriba, tiro para abajo. Y además es que es eterno. Si tiro hacia abajo levanto, si tiro hacia arriba se levanta. Explícalo. Porque hay una norma que tienes tú que te queda muy, muy claro. Vale. Vamos a hablar de la parte técnica, porque como aquí los técnicos de momento te saltan, ¿vale? Lo primero, te ayudará muchísimo y le ayudará muchísimo, independientemente de eso, es imprescindible. Sobre todo le pasa en distancias largas. Es que lo tengo claro porque en distancias cortas ni te enteras. En distancias largas le pasa. Imprescindible, esto que tengo yo aquí. Esto, un telémetro. Un telémetro con compensador de ángulo de caída. Imprescindible. Y la gente te dice, bueno, pero es que eso vale un dineral. Mira, un Arcea Horizon, 1000 metros, con compensador de ángulo de caída y medición real, con las dos lecturas, 170 euros o por ahí anda, sobre 170 euros de media. Esto no es caro. Si no tienes esto, estás vendido. Estás vendido. Porque ¿cuánto apunto más arriba o cuánto apunto más abajo? Si no lo sé. Si no sé la distancia real. Entonces, esto te va a marcar... Claro, porque, espera un momento, porque eso realmente, con el corrector este de ángulo que tú has dicho, lo que te hace es que te dice realmente... La distancia. No te dice realmente la distancia que hay, te dice compensándolo con el ángulo. Compensándolo con el ángulo. Lo que tú tendrías que ponerle luego a la torreta. Exactamente. Entonces, tú aquí, esto en cuanto... O sea, que a lo mejor en línea recta hay 500, pero él te está diciendo que hay 400. En cuanto se eleva, en cuanto esto se eleva, así o así, con ese ángulo te está poniendo arriba 500. Y abajo, 390. Pues esos 390 son los que tú tienes que ajustar la torreta. Y apuntar al sitio. Y apuntar al sitio. Ni más ni menos. Sin esto, todo lo demás son experimentos que vamos a hacer, hablando claro. Pero ahora vamos a decir la teoría técnica. Pero esto es imprescindible. Importante. Imprescindible. ¿Que no lo queréis dar C y queréis un 6? Un 6. ¿Que queréis un Burri, un Swarovski, un Swarovski? Estoy diciendo que esto no es caro. 170, 180 euros lo tienes. Vale. Como norma general, hay que apuntarse el consejo. Al disparar hacia abajo, es un ángulo negativo, el disparo suele impactar alto respecto al blanco, ¿vale? Por lo que debes apuntar más abajo o corregir el alza hacia abajo. Esto es la explicación rápida, técnica, dicha. Y luego, al disparar hacia arriba, cuesta arriba, ¿vale? Lo que nos pasó el otro día con la cabra, la que tiramos a 800 y pico metros, debes corregir apuntando más bajo de donde se encuentra el animal, porque al tirar hacia arriba, esto se debe a que la gravedad afecta menos a la trayectoria horizontal efectiva del proyectil en ángulos elevados, lo que provoca que la bala impacte por encima del punto, ¿vale? Es decir, cuando nosotros tiramos hacia arriba... Pizarrita, José, pizarrita, yo creo que queda mejor. Mira.
Y ahora lo aterrizas tú, Perico, con tu sistema. Aquí, la gravedad afecta menos cuando estamos tirando hacia arriba que cuando estamos disparando hacia abajo. Normalmente cuando nosotros tiramos hacia arriba, aunque estemos viendo la cabra aquí, a 700, a 600, a 500 metros, lo más normal es que la parábola haga que el tiro se nos vaya más alto, con lo cual tenemos que apuntar más bajo. Pero ¿cuánto más bajo? Si estamos otra vez en la misma. Si no tenemos un compensador de ángulo, como tenemos los prismáticos Arcea, también tenemos la misma historia. Los prismáticos, los que tienen telémetro incorporado, los Range 3, los Conus Range 3, tienen la misma, 400 y pico euros. Si no lo quieres, que quieres un 6, un 6. Esos son los que llevo yo, ¿no? Exacto, los prismáticos que llevas tú. Si tú no sabes que aquí hay 30 grados, o que hay 20 grados, o que hay 15 o 40, tú no sabes cuánto debes de corregir. Entonces tú a tu torreta lo único que tienes que hacer es, aquí, como norma general, en un ángulo de 30 grados, más o menos, va a ser esta ecuación. En 500 metros, con un ángulo de 30 grados, entre 30 y 45 grados, más o menos la distancia real a telémetro, o sea, que hay que corregir a torreta, van a ser 390 metros, para que os hagáis una idea. O sea que, aterrizándolo un poco, como no tengas un telémetro que te mida el ángulo, el dato que le estás poniendo, que tú estás viendo, no Te es lo real. estás inventando y vas a hacer lo que tú quieras hacer. Es más. Vale, y ahora, eso está claro. O sea que tiene que tener telémetro, pero ahora vamos a la antigua. No estoy hablando de torreta, no estoy hablando de nada. Yo estoy aquí y de repente estoy en un puesto y estoy en una batida. Y estoy en un puesto en un barranco y los marranos me están entrando por abajo a 150 o 200 metros. No llevo telémetro, no llevo torreta. Pues yo tengo una regla. No llevo torreta. Entonces, ¿cómo yo sé cómo tengo que tirar? Porque estoy con esa pendiente tirando hacia abajo como si fuese hacia arriba. ¿A Pues qué, mira. a qué distancia? 150 o 200 metros. Yo tengo ahí una cosa que se me quedó, que es, si tú estás arriba del animal, situado por encima de él, el tiro se te va alto. O sea, Si estás por debajo de él, el tiro se te va abajo. O sea, que cuando tú hablas por encima es que el animal te va a salir por abajo tuyo. Claro, yo estoy arriba del animal, cuando Sí. tiro, si tiro normal, el tiro se me va a ir por encima de él. Entonces tienes que bajar un poquito. Entonces tendría que apuntarle, por así, acuérdate cuando estuvimos haciendo el rececho del Rebeco, Sí, sí, sí. teníamos un ángulo, no de 30 grados, pues te puedo decir esto que puede ser 45 grados Sí, más pues. o menos. Entonces, Sí. por esa regla de 45 grados y el guarda me lo dijo. Me dijo, conforme lo tienes, dice, apúntale las patas que se te va el tiro. Y aún así el tiro se fue. Entonces la norma es. A ver, que le di, pero no le di donde yo quería. Y aún así, por el ángulo que había, es que había un ángulo. O sea que la brutal. norma es. Animal que está por debajo, apunta abajo. Animal que esté por arriba, apunta arriba. Sí, más o menos. Sí, pero repito. Hablamos a grosso modo, sin tener más que el conocimiento de no tengo torreta, no tengo telémetro, tengo una cabra, un jabalí que me está saliendo a 200 y pico metros. Normalmente, como norma, los disparos se van siempre en ángulos altos. Siempre. Siempre. Como norma general. Tanto abajo como arriba se van altos. Yo te he dicho que donde lo sabes y lo conoces es en el mundo de arquero, ya te lo conté. Sí. ¿Vale? Ahí es donde lo notas más. Pero, dicho esto, no podemos, y sobre todo a distancias largas, de 250 en adelante, no podemos estar especulando si no trabajamos con un equipo con compensador. Sí, sí, de eso está ángulo. claro. Porque además que no sabemos ni la distancia. Entonces, ¿cuánto calculamos? A María le pasó el otro día. Fue a cazar un muflón y no llevaban telémetro, no llevaban nada. Pues eso es que así no se puede. ¿Y qué pasó? Pues que lo- Queremos hacer tiros de precisión y- sin llevar elementos. No, que sin nos saber ayuden. a dónde estoy disparando. María, para eso te damos un curso de tiro, hija mía. Pero le surgió. Tampoco vamos a reñirle. Sí, pero bueno, pero la norma sería esa, ¿no? Si a grosso modo, si el animal está abajo, apunta abajo, si el animal está por arriba, apunta arriba. Porque la norma que tengo yo- Normalmente grosso modo. como consejo genérico, si tengo duda, los tiros siempre se van a ir altos. siempre se van por arriba. Arriba. consejo, Con lo cual apunta más bajo. la Tanto esté norma- abajo como esté arriba. La norma es comprarte un telémetro. tío. Correcto. Un telémetro con compensador de Con ángulo. compensador de ángulo. Importantísimo. Porque además te vas a quedar alucinado, porque esa es otra. Telémetro, ¿vale? 600 metros. ¿Pero con qué ángulo? No, Claro. yo calculo. Sí. Mira, hoy día no tenemos el teléfono, las aplicaciones, la Strelux Pro, hay varias aplicaciones de balística que todas tienen compensador de ángulo, todas. Es decir, tú coges el teléfono y lo pones recto, ¿vale? 0 grados, y en cuanto lo empiezo a inclinar un poquito, 10, 12, 15, 20, ¡pum! Y automáticamente te hacen el cálculo. Si es que hasta en los teléfonos lo tenemos.
en O caso, sea de no, que- en caso de no tener compensados de ángulo. Pero tenemos que saber la distancia real, y la distancia real sin telémetro no la sabemos. Vale, pues ya Dicho está. esto, telémetro Seguimos. con compensador de ángulo y hacerle caso a la distancia del compensador de ángulo. Yo me anticipaba, Juan Castillo, yo me anticipaba al tiro y cerraba los ojos juntos antes del disparo. Repite, que se te ha juntado los ojos. Yo me anticipaba al tiro y cerraba los ojos justo antes del disparo. He bajado calibre de 30 a 0,6 a 6,5 Creedmoor para esperas y rececho. ¿Qué primaría, calibre o retroceso controlable? Bueno, aquí sabéis un poco la respuesta. 7 milímetros. Bajar, no es cuestión, no. Si con Ya, el no, si lo 30.06 digo. está perfecto. Mira, yo se lo he puesto aquí, todo esto me lo he puesto en varias frases para que lo tengan muy claro. Si tienes un problema con un 30.06, ya tienes un problema. Y tienes un problema de técnica de tiro. O sea, el 6,5 Creedmoor no tiene mucho menos retroceso que un 30.06. No lo tiene. No es como decirte la diferencia que te he dicho del 308 a un 243. No lo tiene. Una gran diferencia de retroceso. Una punta de 150 Gray del 30.06 y una punta de 135-140 Gray del 6,5 Creedmoor están prácticamente, habrá un 20% de diferencia, muy poco. Si tú cierras los ojos es por el miedo psicológico que tienes al disparo, pero da igual el calibre. Que tú tengas un miedo psicológico con un 300, te lo compro. Con un 7 milímetros, te lo compro. Con un 338, te lo compro. Pero con un 30-06, no. Es problema lo que le pasaba a María, ¿vale? Que da igual el calibre. Cerraba los ojos y quitaba la cara. Exacto. Entonces, más es el problema de cerrar los ojos que cerrarlos antes de disparar. Ese es el verdadero problema. Los ojos tiene que ser una sincronización que lo cerramos el 90% de la gente. Cuando yo voy a disparar y justamente tengo el animal, suelto el gatillo, noto el cebollazo, cierro los ojos. Para cuando yo he querido cerrar los ojos, la bala ya está en el animal. O sea, con lo cual no influye. Para nada. Ahora, A ver, no influye si es en el momento que sale el disparo. Sí, si es exacto. antes, como yo he Además- visto, hay gente que hace así. escúchame, si hay un efecto americano que se llama el Dark Close Edge, que viene un poco a la Dark Close Close Eyes. Edge, Sí. que viene a ser un poco como el efecto negro de cerrar los ojos, es decir, el dejar de verlo todo, la percepción. Sí, pero el- es que ya salió la bala. claro, el estoy apuntando, no, pero ese efecto se produce antes, es Antes, prematuro. vale. Por eso el dejar de verlo todo. sí. Es decir, tengo el animal en el sitio, pero cierro los ojos, aprieto, y resulta que en el último décimo de segundo se me ha ido 20 centímetros arriba, abajo, a derecha o izquierda. Ese es el verdadero problema. Si tienes, yo lo digo porque yo lo he visto en varios vídeos de gente que caza y se graban. Si la cámara lo pones a cámara lenta, lo que dices tú, el 90% de la gente mayoría cierra de la los ojos. gente, Y se ve en la mayoría. claramente. Yo también, Yo también lo cierro. Pero yo no se produce ese efecto de Dark Close Edge, sino que se produce posteriormente, es decir, cuando ya ha salido la bala, con lo cual no afecta. Bien, yo lo que le recomiendo a esta persona sobre todo es preguntar por un profesional que te dé unas clases de tiro, imprescindible. Y ahora viene lo que no le va a gustar. Con mi humilde opinión, con el 6,5 Creedmoor, o haces tiros hiperquirúrgicos o va a tener muchos dolores de cabeza, como ya hemos contado. En espera, tiros quirúrgicos menos, pero en rececho los va a tener, sobre todo como quiera tirar a distancias que es para lo que se supone que está hecho el calibre, que es para tirar más largo. Entonces, yo sobre todo que se ampare de un profesional, de alguien que le dé un curso, que le enseñe, que haga lo que le hicimos nosotros a María, que conseguimos una persona que tiene un defecto brutal, corregírselo con un buen curso que se le implantó. Vale, y ahora, Adrien 1. Buenas, para caza a larga distancia hasta 500 metros, ¿cuáles son los parámetros fundamentales a seguir para tener éxito? esta pregunta es muy buena. No, es buena, no, para mí, quizá de todo lo que hemos hablado, es la mejor. Felicita a quién. Adrien 1. Felicidades por la pregunta, Adriel 1. Importante, mirad. Primero, más o menos por orden. Centrado del arma a 100 metros, perfecto. Agrupación subMOA, imprescindible. Nosotros no podemos pretender tirar a 500 metros y que encima tengamos buen resultado disparando aquí y una bala aquí, una bala aquí, una bala aquí, una bala aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Aquí pueden pasar dos circunstancias. Tres. La primera, falta de técnica absoluta del tirador. Suele pasar esa. Ahora tan pronto te pego aquí, como aquí, como aquí. No es el arma ni es la munición. Segunda circunstancia, la munición. La munición no le gusta ese rifle y no hay Dios que agrupe. Tercera, tenemos un problema a nivel arma.
Puede ser o a nivel monturas que estén sueltas, o a nivel bases, o a nivel de que tenga demasiado vuelo en recámara y esa munición no le guste y no tenga forma de agrupar. Una vez terminado eso, si la persona te hace una agrupación sub-MOA a 100 metros, es que hay mucha diferencia entre no hacer una agrupación sub-MOA y tener una agrupación entre un MOA y 2 a 100 metros. Una persona que no tira más de 200, 250 metros, le es válido para caza. A una persona que quiere tirar a 500 metros. Si yo tiro aquí, me tienen que pegar todas las balas, más o menos, si yo hago un triángulo, en todas las puntas que yo mida, tiene que haber inferior a 3 centímetros. 2,5, 2,6, 2, 2,7. Si yo cojo este triángulo de aquí, y de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, cerrándolo entre todos los impactos, tengo por debajo, o sea, sub-MOA, por debajo de un MOA, A 100 metros. a 100 metros. Es aceptable tirar a 500 metros, perfectamente. O sea que hasta que alguien no consiga meter ese tipo de disparos en ese triángulo a esa distancia, que no se aventure. No, porque lo más normal es que tenga malos resultados. Segundo, conocimiento perfecto de tu visor y tu torreta balística, imprescindible. Esa persona que miro y el efecto túnel, no consigo ver bien el visor, pues a 500 metros olvídate. Que tengas perfectamente claro utilización. Y la torreta, que sepas utilizar tu torreta. Tercero, munición con alto coeficiente balístico. No te pongas a intentar tirar con una PowerShock o una PSP de Corelog a 500 metros. Utiliza una munición con una TIP en condiciones y un coeficiente balístico correcto para estabilizar bien el proyectil y que sea fiable de dónde va a impactar a distancias largas. Conocer la velocidad en boca exacta de tu munición, imprescindible. Si no sabemos la velocidad en boca, no podemos hacer un cálculo balístico. Con lo cual, o bien lo tienes o bien alguien te lo deje, el cronógrafo. No nos fiemos de las cajas de balas. Importantísimo. Si la caja de balas nos dice 900 metros segundo, lo más probable es que te salga a 870 metros segundo, 880. Caso de Sergio, el otro día, no sé si os lo ha contado. No, porque solo Sergio solo nos cuenta cuando acierta, cuando falla se nos Sergio, cuenta que nada. nos estarás viendo, lo puedes ratificar. Caja de balas dice que sale a 930 metros segundo. Adivina a cuánto le sale realmente la munición. Por lo que estás diciendo, 850. 850. Literal. Dios. 80 metros segundo menos. Sí. ¿Qué marca? Pero No voy a hablar de la marca porque Pero quiero- no puede ser esa caja en concreto, ese a comprobar, ese lote. a comprobar varias. No quiero porque quiero pensar que es otras cosas y las estamos estudiando. Vale, hasta ¿Vale? que no tengamos el veredicto no queremos Hasta- aventurarnos a decir que el problema es de la bala. No, porque yo no quiero A lo mejor hablar de el problema ninguna es marca Es mal. del cronógrafo que mide más. No. A ver si es del AliExpress. Lo ha contrastado también. A ¿no? ver si es de AliExpress, Sergio no cronógrafo. tiene cosas de AliExpress. Es buen Es tío. verdad. Perdóname, Sergio, perdóname. En lo que me quiero referir, que hasta que yo no saquemos bien la conclusión que estamos en el estudio, no diré marca, Vale. porque no. Aquí se trata de hablar bien de lo bueno y hablar mal de lo malo, pero cuando lo tengamos Sí, claro. yo sé que la marca es pi. ¿Vale? Entonces, bien. Dicho esto, para que veáis la diferencia. Claro, si Sergio se coge su calculadora balística y se pone sus 930 metros, tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Claro. Que cuando tire, como está ahora batiendo animales Los a 900 tiros le van a pegar metros, en el suelo, ¿no? Ahora está con el 7 PRC, ya lo sabéis que ha cambiado, le metí la vena el día del programa. Sí. Dichos, ¿te acordás cuando vino? Pues ¿para qué le quise hablar del PRC? Pues ya se ha picado, ya ha pasado del 270 Winchester Magnum al 7 PRC. Y está loco con él. Y está batiendo animales a 900 Sí, sí. metros. Entonces, pero lo que eso- antes no tenía cojones con el D70 Entonces, Winchester esos Magnum. 80 metros harían que las balas le pegaran bajo. Joder, si él hiciese caso sin haber hecho el paso correcto, que sí lo ha hecho, pues le pegarían igual perfectamente a 700 metros, pues igual un metro por debajo, más o menos. ¿Veis la diferencia, no? Vale, entonces Y ahí te conocer... vuelves loco, porque dices, lo tengo todo bien, soy yo, Exactamente. que soy un petardo. Ahora, siguiente paso. Bueno, como hemos dicho, conocer la velocidad exacta. Apoyo perfecto en el suelo, sobre todo tumbado. Una persona que ya quiere tirar largo, Sí, sí. tumbado. Nada de trípode, de eso es imposible, a 500 metros. Vale. Calibrado de torretas a 100, 300 y 500 metros. Esto a algunos le van a explotar las cotufas, como dicen los venezolanos, le van a explotar las palomitas. ¿Cómo que calibrado? Si yo sé la velocidad real en boca y tengo un programa balístico, yo cogeré el visor y le clac, 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 clac. No. Comprobado. En todas las marcas, da igual. Solo existe una forma real. De hecho, todos los programas balísticos tienen una opción manual de corrección. Todos. En velocidad y en coeficiente. Es decir, yo haciendo pruebas reales le digo, no, amigo, tú me estás diciendo que a 500 metros con la corrección tuya
me va a pegar la bala aquí. Y resulta que me ha dado aquí. Me ha dado 15 centímetros por debajo. Yo me voy al programa y le digo, me ha dado 15 centímetros por debajo. ¿Y qué me hace? Me baja la velocidad o me modifica el coeficiente balístico de la bala. Y dicho esto, haciéndole esa corrección, ahora sí que se hace preciso. Entonces, yo disparo a 100, perfecto, 300 y 500. Y si yo en esas distancias no me da en unas tolerancias, yo le modifico al programa balístico y le digo, me estás engañando, no son tantos clics. Y él me corrige. Y una vez ya lo tengo claro y empiezo a tirar a 500 metros y voy agrupando aquí en este folio, una bala y otra bala y otra bala en el folio. Nadie está hablando que a 500 metros metan las balas aquí. Eso Sí. es prácticamente imposible. Eso solo lo hago yo y poco más. Exacto. Vale. Entonces, una vez hecho ese programa que estoy diciendo, tiro a 500 metros y me pega aquí. ¿Vale? Pues el que me ha dicho que son 23 clics, yo le voy a dar 3 clics más. Y vuelvo a tirar y me pega aquí. Otros 3 clics más. Hostia, otros 3 clics más. Coño, esto me ha engañado. No son 23, son 30 clics. Me voy al programa balístico y le digo, oye, le tengo que dar 30 clics. Y me hace el programa balístico, ¡plum! No le sale a usted a 900 metros, le sale a 870, aunque realmente te salga. Pero al final son algoritmos que depende de presión atmosférica, Sí, de humedad, 1000 parámetros, pero tienes que adaptarlos. Y una vez lo tienes esto, ya empiezas a meter las balas aquí. Entonces, es cuando te puedes fiar de esto. Mientras tanto, a 500 metros. Por eso digo, no os aventuréis a tiros de más de 500 metros hasta que no tengáis esto claro. Y después ya entramos en tecnificación, que hay muchos más parámetros. Y ahí ya se influye incluso el efecto Coriolis. La A 1000 rotación de la metros, Tierra. la rotación de la Tierra. A 500 metros no. Es muy poca la diferencia. ¿Vale? Perfecto. Bien. Pues ya está. Y lo último, perdón. Visor con aumento de rececho con rango mínimo el máximo, es decir, que de máximo tenga como mínimo 15 aumentos. ¿Vale? Un 2,5 15, un 2 16. Como mínimo el máximo de los aumentos tenga 15. Porque te encuentras gente, y me ha pasado así, que me dicen, pues yo estoy matando animales a 500 metros con un visor de 1,6 o 1,8. Y yo digo, escúchame, con todo el respeto del mundo, con 6 aumentos o 8 aumentos a 500 metros tapas casi el animal. Ya con 15 aumentos te cuesta. Pero es preferible tirar con 15, mira, una pregunta muy buena, que esta me la invento yo. ¿Es preferible tirar con 15 aumentos a 400 metros o con 40 aumentos? ¿Tú qué piensas? A ver, yo que soy cámara, cuanto más aumentos le meto, más me vibra la cámara y más me cuesta estabilizar y más me cuesta meter animal. Por eso siempre tengo que abrir el plano para mantenerlo más estable y ver más campo de visión y meter el animal. Pues exactamente igual es en la caza. ¿Cómo te has quedado? Yo me he quedado loco y loco. Fíjate que la lógica, el otro día nos compró un señor gente está muy un preparada, 550 por 60, ¿Qué te has creído? que con el tema de los Conus nuevos, el Invisible, 550 por 60. Me dice, no, yo es que voy a tirar a 500 metros. Y le digo, ¿pero es para valorar o es para tirar? Porque para valorar como telescopio es cojonuda esa opción. Sí, pero me para voy tirar, a 40, 45 para tirar, metros eso, vamos. y valoro mejor la pieza. Y luego disparo con 20. No es para tirar. Digo, ¿usted sabe lo que está hablando? A las 2 semanas. José Gabriel, no tengo cojones a pegarle un animal a 400 metros. Ya no más. ¿Pero con qué estás tirando? Con 40, 42 aumentos. Claro, eso se te mueve mucho y es imposible. Te sales del animal. Claro. Entonces tú, cuando estás tirando a un objetivo, el animal, y tú le estás apuntando aquí, con 20 aumentos vas a tener, a ritmo de tu latido de corazón, debes de estar tranquilo, vas a tener esta fluctuación. La cruceta va a hacer así, va a hacer así, va a hacer así, va a hacer así, con 20 aumentos. Si yo tiro con 40 aumentos, esto no se duplica, casi se triplica. Y voy a pasar. Sí, voy a ver esto mucho más grande, pero voy a pasar de aquí Ahí, a aquí. sí, claro. De aquí a aquí. Y va a ser imposible que me estabilice. Tienes que estar tumbado, hipertumbado, con un buen saco de arroz o un saco de tierra, ¿Y entonces con para el qué? rifle sin moverse nada ¿Y entonces por qué están esos visores? y con una técnica de tiro. Están para la gente que sabe usarlos. Para los profesionales de La verdad. gente que sabe Sí, usarlos. para Afganistán, como como yo. Ya está. Para existir tienen que existir, pero es preferible tener un 2.20 o un 2.16 que un 5.50. Sí, que estamos hablando para el cazador medio. Exacto, para lo que nosotros Los que, trabajamos. los que La estamos gente que no acostumbrados a entiende. cazar normalmente. La todo el gente mundo. que entiende no le hace falta estas explicaciones. Vale, pues ya hemos terminado con esto. Hemos terminado. Bueno, pues después de todas las preguntas, que como siempre nos extendemos muchísimo y esto se nos hace largo, aunque luego nos decís que os gustan los programas largos, con lo cual hoy apretados los machos, que no sé cuánto llevamos, pero llevaremos No lo calculo, la verdad. una hora y pico ya fácilmente. Bueno, ahora vamos a pasar que José nos va a dar una masterclass de visores. Para todos los que veis el programa en Spotify, pues os aconsejo que os paséis luego a YouTube y lo veáis porque va a ser una parte bastante visual. Vale, bien.
Hablemos de visores. Hablemos de visores. Mira, cógete la camarita. ¿Me levanto? No, te la. Ah, vale. Mira. Esto que tenéis aquí. La gente cuando compra un visor siempre tiene que mirar unos parámetros. Aquí vamos a aprender a leerlos. Un Alcea Adler. Bien. ¿Qué significa 1,10 por 28? Y ahí abajo me aparece una retícula que pone 4A. ¿Eso qué es? Vamos a ir uno por uno. El 1-10 nos implica el aumento mínimo que tenemos y el aumento máximo que nos va a generar ese visor. El aumento mínimo de 1 nos está diciendo que va a tener el mismo campo visual que tienen nuestros ojos. De tal manera que si nosotros viésemos los dos ojos, veríamos exactamente igual con el ojo izquierdo que con el derecho, con la diferencia que con el derecho tendríamos la retícula. Realmente el 1 sería 0 aumentos. Sin aumentos. Correcto. El mismo espectro que tiene nuestro ojo. ¿Vale? Bien, siempre tiene un pelín más que el aumento 0, porque al final las ópticas te hacen un efecto lupa. 10 sería el máximo. Y luego, por 28, ¿esto qué es? Bueno, pues esto que veis aquí es la campana. Lo que denominamos normalmente campana. En este caso no tienen campana. El 1, 10, 28, ¿dónde estás? Me parece que lo tienes ahí. Aquí es ahí, ¿no? Ese es, el tercero por la izquierda. este el tercero. Este 24 y este 28. Perdón. Mirad, esto es un tubo. Este tubo en concreto es de 34 milímetros. A diferencia de los 30 habituales, han sacado esta versión nueva del 1,10 por 28 con tubo de 34. Vale. Cuando hablamos de 30 o 34 o pulgada, ¿qué es? El diámetro que tiene el tubo exterior. Vale. Pero ahí dentro tenemos una lente. Esa lente, el diámetro que tiene por donde va a entrar la luz y vamos a ver, es de 28 milímetros. Este, por ejemplo, es de 24. Aquí podéis ver la diferencia. Tubo de 30 tiene la entrada lumínica de 24 y este de 28. Bien. El número de aumentos, como hemos dicho, lo vemos en la caja y la retícula 4A. Mira, proyecta la caja un momentito. Aquí se puede ver el tipo de retícula. Es la más habitual. Es la retícula estándar en el mundo de la caza. La 4A. Hay muchos tipos de retículas, ¿eh? Vale. O sea que realmente el tubo de fuera, prácticamente todos los tubos por fuera son casi iguales. El diámetro de los tubos estándar en España en caza, porque en carabinas de aire comprimido es pulgada, 25,4 milímetros. En este es 30 milímetros. El estándar, en este caso es 34. Digo, el estándar de la mayoría de visores es 30 milímetros. Sí, por el tema de monturas y todo eso no está volviendo loco. Efectivamente. Que pasaremos a otro programa, porque esto es muy diverso, a hablar un especial monturas. Hoy estamos hablando de visores. Esto es un tubo de 34. Vale. Aquí, como podemos ver, en el visor tenemos varias partes. Tenemos la parte de atrás, que es esto que tenemos aquí, que te pone más menos. ¿Eso qué es? Eso son las dioptrías. Todos los visores... Todos llevan un regulador de dioptrías, porque el ojo de cada persona es un mundo. Habrá gente que lleve gafas, gente que lleve lentillas, etc, etc. ¿Vale? Gente que no lo necesite. La mayoría trabajan con un espectro de 3, 4, ¿vale? grados en positivo y en negativo. Es decir, si aumentamos vamos en positivo, si quitamos vamos en negativo hasta llegar al 0. Con lo cual tendríamos un más 3 o un más 4... Sí, y un menos 3 o un menos 4. Para ajustar a tu ojo. Exactamente. Si tienes miopía, si tienes astigmatismo, lo que tenga cada persona. Bien, aquí estamos viendo el rango de aumentos. Aquí tenemos un puntito, siempre vamos a tener una referencia, unos está aquí, otros están en el lateral, que nos dice un aumento. Si nosotros queremos ir aumentando, vamos subiendo 1,5, 2, 2,5, 3, así hasta llegar a 10 aumentos. Vale. ¿Este visor para qué estaría, digamos, recomendado? Para tema de montería sobre todo. Un aumento para tirar a tiro a cortadero rápidos, el típico tiro cochinero, como le llama Perico, tiros a 10, 12 metros, 6 metros, 5 metros. Sí, que bueno, es que intentamos cazar nosotros el otro día con Javi, que le pusiste el 1x8, creo que era. No, le pusimos este. 1x6. El 1,8 por 24. 1,8 por 24, exacto. Es este, no, este es a 6. No, es del 1,6, pero bueno, el 1,8, vale. Este de aquí, como hemos dicho, a medida nosotros tenemos el animal más lejos, a medida vamos aumentando para traérnoslo. Ahora, en tiro de montería, es preferible un animal a 150 metros corriendo tirar con 4 o 6 aumentos que con 10 aumentos, porque lo vamos a estar sacando todo el rato de plano y no vamos a ser capaces de precisar.
Bien. Esto es un visor típico de montería. Cuando nosotros veamos siempre visores sin campana, ¿Y que empiezan en 1 o en 1,5? ¿qué es la campana? Esto que tenemos aquí, como podéis ver la diferencia. Aquí tenemos con campana, sin campana. Estos visores son los visores típicos de montería, visores al uso. Y los tenemos. Hemos visto el 1.10, tenemos el 1.4, déjamelo. El 1.4 es este. El 1.4 El 1.6. y el 1.6. Y lo tenemos el 1.8. 1.4, 1.6, 1.8, 1.10. Y el 1.10 lo tienes en tubo de 24, en 24, en 28, tubo de 30 y tubo de 34. ¿Por qué este rango? Porque hay gente, por ejemplo, el 1.4 tiene mayor campo de visión por el tipo de pulido de las lentes que el 1.6. Entonces hay gente que dice, oye, yo es que en mi finca solo hago disparos de 40 metros, 50 metros, 60, todos son cortaderos, gateras, es que yo en mi finca solo tiro, y además en la mayoría de monterías con 4 aumentos nos va a sobrar, a disparos de 100, 150 metros. Pero hay gente que dice, oye, yo me gustaría un poquito más porque resulta que en la finca pues puedo tirar hasta 200 metros, pues me voy al 1.6. Y hay gente que dice, oye, pues yo por las circunstancias de la finca a veces se me presenta que me puedo poner en un testero y tirar a 300 metros porque me puedo apoyar bien en la mochila, pues tenemos el 1.10. Entonces, en función de todo esto, tenemos diferentes opciones. Y vendrá la pregunta típica, pues para eso me cojo directamente el 1.10. Bueno, pues yo, por ejemplo, trabajo con el 1.10. Es muy polivalente, pero tengo clientes que no hacen disparos de más de 50 metros nunca en la zona norte. De estos se están vendiendo mucho, ¿por qué? Por la zona de Asturias, por ejemplo, claro, al final son batidas que tiran entre zarzas y es que no tiran a más de 50. No hay una zona que haya entre zarza y zarza más de 50 metros de anchura. Con lo cual, tiran con este tipo de visores, o sea, con los visores de 1.4, perdón, que les sobra. Bien. Luego, una pregunta que seguramente es un poco popular, pero rápido. ¿Por qué estos visores no llevan campana? Vale, muy buena pregunta. En montería lo que buscamos es un equipo más ligero, de menos peso, corto, porque lo que queremos es disparos rápidos, en movimiento, con lo cual se generan este tipo de visores que no sean mamotretos con estos campanones en la parte de arriba que generan mucho más peso, porque no necesitamos mayor ampliación de luminosidad, ya que las monterías, como todos sabemos, trabajan en espectro desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Normalmente siempre a plena luz del día con el mayor índice de luminosidad. Con lo cual no necesitamos nada que nos aumente ni nos amplifique la luminosidad. Y queremos algo pequeño para hacer puntería. O sea, campana es igual a amplificar luminosidad. Efectivamente. Por eso no esperas más campana, mejor. Exactamente. Vale. Y luego tenemos ejemplos como... Es lo que te iba a preguntar yo, con lo que estás diciendo. ¿Qué es preferible para los tiros eso? ¿El visor este que nos acabas de enseñar o el holográfico? Luego tienes holográficos o tubos red point. Este no es holográfico, ¿vale? Esto es un red point, un punto rojo que trabaja a través de un tubo. Viene a ser esto un visor en miniatura con un puntito rojo en medio. Sin aumentos. Y luego tiene, sin aumentos. Y luego tienes los holográficos, que es literalmente una pantalla finita. Sí, Era el que también. tenía yo antes. El que tienes montado tú. No, yo tengo montado ahora un Sí, tubo. no sé si por aquí había alguno, pero bueno, sí. Los holográficos, Sí, sí, tú dices que pantalla. es el mismo sistema, pero una pantallita de cristal chiquitita sí. con el punto en medio. Sí, sí. Menos, o sea, es más rápido a la hora del encare que mirar a través del tubo. Bien, ¿qué es mejor o peor? Hay gente que a esto no se hace. No se hace. Yo he tenido gente montada y gastándose en una Aimpoint 800 euros, 850 euros y me ha dicho, José, yo con esto no me hago. No soy capaz me empiezo a buscar el punto, no soy capaz. Y se han tenido que coger un visor y viceversa. Y gente que con el visor no tiene cojones a meterlo y con el punto rojo se han hecho a él y con los dos ojos abiertos tiran. Es lo que te iba a decir yo. Yo me he acostumbrado con el punto rojo a tirar con los ojos abiertos y es muy, muy, muy práctico. Por ejemplo, el puesto que nos tocó el sábado, que son árboles, troncos. Y tienes que buscar el hueco entre los troncos para disparar. ¿Qué ocurre? Que al tener los ojos abiertos tienes la ventaja que lo ves todo. Eres capaz de anticiparte al hueco. Cuando ya has metido el ojo en el visor, el campo de visión se reduce muchísimo. Sí, y pero- para tiraderos así, y para tiros así... Pero así- tiene sus ventajas y sus desventajas. Ojo. Claro, todo. Te explico. En tiros muy cercanos, tiros por debajo de 30 metros, sin lugar a duda el punto rojo. Pero ojo, porque a veces esos cochinos que van zorreando entre medio de la maleza, con un punto rojo tú no ves la maleza. Tú ves el bulto del jabalí. Sin embargo, con un visor, con 2, 3 aumentos, ves perfectamente las ramas. Y cuando se queda el cochino parado, ese típico parón que hace entre la maleza,
Yo he matado así de animales que justo se queda parado y le estoy viendo el hueco de la cabeza o el hueco del cuerpo entre dos ramas. Con esto no lo ves. Con lo cual, la probabilidad que le pegues el tiro al follaje es mucho mayor con esto que con el correcto. visor. O sea, eso sería más para cortaderos. Tiros por debajo. Para lo que te he dicho yo, para el. Tiros por debajo el de sábado, 50 metros. El del sábado que eran todos troncos de árboles. Tiros por debajo de 50 metros es muy recomendable los puntos Mira, rojos. al compañero de al lado, el del 8, el jabalí que he comentado antes que nos entraba, venía una ladra hacia nosotros. Y de repente se paró el jabalí y se dio la vuelta. Y se fue hacia él. ¿Qué le pasó? Llevaba puesto un visor en un tiradero de 50-60 metros con arbolado. Yo creo que menos. Troncos. ¿Qué le ocurrió? Que no pudo tirarle, no era capaz de meter el animal. ¿Sabes cuándo le disparó? Cuando el animal se fue al limpio y saltó el río. Pero ya saltó y ya falló el tiro. A eso tipo Sí, de. sí, sí, y sí, yo lo hablaba entiendo. con él, dice, es que en una montería antes, unos ciervos de igual, me limpié 3 árboles. Claro, tú no puedes ir con un visor a un tiro de 50-60 metros. Depende. Tienes que ser un experto. Eso sí, Perico. Tienes que ser un profesional. La gente que dominamos, tampoco tanto, Perico. La gente que domina bien la óptica. Siempre está ¿vale? claro, José. Pero Vale, hablamos pero siempre del escúchame, cazador medio. Yo te voy a decir, sí, no, y cazador medio, Perico. Yo te voy a decir la verdad. A mí mucha gente me pregunta, ¿miras abiertas o visor? Siempre, siempre voy a contestar visor. Lo tengo Claro, sí, yo también. Yo un tiro a 3 metros, con un visor de 4 o 5 aumentos, no, pero un visor típico polivalente, o de 1 de batida, o de 2 en adelante, un tiro de 4 o 5 metros lo haces perfecto a 5 está claro, metros. pero si tú no eres capaz de meter un bicho en el visor Eso es otra entre cosa. árboles, Pero, Perico, tienes que cambiar, tienes que buscar otra opción. eso es otra cosa. Cuando no, para eso están. Claro, a eso los me refiero. puntos Yo me rojos. refiero a eso. Vale, mira. Estamos hablando de los temas de visores de batida. Ya hemos explicado un poquito las circunstancias de los visores de batida. Y ahora vamos a ver de qué se compone un visor. Mira, aquí tenemos el 1.8 que hablaba Perico. Estamos hablando de él, lo tenemos aquí, ¿vale? El que tú tienes. Vamos a ver cómo es un visor por dentro. Vamos a desmontarlo y que la gente se haga una idea. Visto esto, visto todos. A más calidad, los sistemas de dentro son más fiables, tienen otro sistema de contención, pero visto esto, visto todos. Mira. Esta es la parte del ocular que tenemos detrás. ¿Veis? Esto que estáis viendo aquí es la fibra, es el punto rojo que nos va a iluminar la fibra donde tenemos el típico punto rojo cuando nosotros encendemos. Son los cablecitos de iluminación, positivo y negativo, y el potenciómetro que nos va a dar más intensidad a medida le demos más o menos. Aquí tenemos los aumentos, como hemos podido ver, la ruleta de aumentos. Vamos a ver. Si Espero que se lo hayas pagado, Jordi, José, si no, si no te va a cortar las orejas. Mirad, esto que acabo de sacar ahora, que previamente lo he dejado preparado, obviamente, esto que veis aquí, repito. Mira, mucha gente confunde esto que veis aquí con el nitrogenado. No. En la mayor parte de los visores, esto simplemente es un tornillo. Un tornillo, el cual si quitamos, por dentro lo que lleva es este muelle de compresión que lo que hace es comprimir. Este es el centro del visor. Si os dais cuenta en un primer plano, ¿ves la cruceta ahí? Sí. Ahí tiene la cruceta. Vale. Pues esto lo que hace ni más ni menos que es, pues lo que provoca es que esto está apretando en diagonal y cuando nosotros, mira aquí, tocamos las torretas, hacia abajo, hacia arriba, derecha, izquierda, esto lo que va haciendo es este efecto. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Esto tiene unos sistemas de compresión muy fiables a la milésima. Obviamente al romperlo y al desmontarlo, en algunos de los sistemas ya no están. Y aquí es donde tenemos los aumentos. Ahí lo tenéis. De tal manera que las lentes lo que hacen es, a medida nosotros vamos aumentando o vamos quitando aumentos, las lentes se van confrontando más o menos para acercarse más o menos. Esto sería un visor por dentro. Y luego en la parte delantera, aquí tenemos la lente por donde entra la luminosidad. Y esto a grandes rasgos, si miras por ahí verías el tubo por dentro. Esto sería la parte interna de un visor. Diferentes marcas, diferentes sistemas, pero más o menos os podéis hacer una idea viendo este visor destripado. Y ahora vamos a hablar de un fenómeno muy típico, que es el paralaje. ¿Para qué? Paralaje. ¿Y es para qué? Para ti. Mirar aquí. Ahí tenemos un tubo
con una lente intermedia. Este visor no tiene paralaje, tiene simplemente la lente de aumentos, el que hemos visto antes, y la lente focal. Aquí tenemos una lente intermedia. Este visor, como pasa de 10 aumentos, mirad, aquí lo tenemos, este en concreto es de 10 a 40. ¿Ves? 10 a 40. Vale. Este visor lo que hace es, cuando el ojo humano no es capaz de ver la cruceta y el animal a la misma vez, el ejemplo, mira, enfócame a mí, el ejemplo lo tenemos nosotros. Si nosotros hacemos así, hay un momento que no somos capaces de enfocar la mano. Si retiramos la mano, ya sí somos capaces de enfocarla. No podemos, sí podemos. ¿Qué hace la lente esta? Ni más ni menos que hace una lente intermedia, que es como si yo me acerco la mano y me tira una lente aquí en medio que me enfoca y me permite ver perfectamente. Ese efecto típico que tenemos en los visores de que veo perfectamente el animal pero veo borrosísimo cuando paso de 10 aumentos, que es cuando el ojo ya no es capaz de enfocar, a partir de 10 aumentos, entonces es cuando interactúa el paralaje. Mira aquí que vamos a enseñarlo. Ese movimiento. ¿Veis? Esa lente va hacia adelante y hacia atrás a medida yo cojo el enfoque del paralaje. Yo estoy moviendo el paralaje aquí en el lateral, de tal manera que esa lente lo que está haciendo es confrontándose hacia adelante y hacia atrás hasta que veamos perfecto la cruceta y el animal, las dos cosas. Este es el famoso paralaje. Bien, que los visores de por debajo de 10 aumentos no lo llevan. Y aquí tenemos las torretas, que si miramos bien aquí, a ver que le demos un poquito de luz ahí, aquí, mira ahí a la lente. Yo cuando muevo las torretas hace el efecto que hemos visto antes. Vemos cómo va subiendo la lente o bajando. Y en el lateral igual, vemos cómo se va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y si escucháis bien, mirad, escuchar. Cada uno de ese golpecito se denominan clic, los famosos clic. Y aquí se puede observar muy bien cómo en la parte de arriba el up nos está indicando en el sentido contrario de las agujas del reloj. Siempre en lectura normal, es decir, mirando de atrás adelante como iría el visor. ¿Esto qué significa? Cada clic que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo es bajando la cruceta. Y aquí nos está indicando un clic es igual a 1/8 de pulgada a 100 metros, que ahora vamos a ver los diferentes sistemas de medida. Pero veis que el up nos indica hacia acá. Vamos a encontrar en otros visores que es justo al revés. Aquí tenemos, por ejemplo, mirad, el GPO. Aquí tenemos el GPO, que si os dais cuenta, mirad, van completamente al revés. En este nos está diciendo justo lo contrario, que en sentido de las agujas del reloj vamos a elevar el tiro. Entonces nos podemos encontrar, depende del sentido de giro de la flecha, uno u otro. Y si miramos los números, aquí, fijaros, vamos a ponerlo aquí al 0, mirad. ¿Veis los números? Yo para elevar, veis que me indica hacia acá up, tengo que irme hacia acá. Pero sin embargo, en el GPO, fijaos que es justo al revés. Los números los tengo al revés. Yo para elevar me tengo que ir hacia el otro lado. No tengo los números hacia acá, los tengo hacia acá. ¿Veis? Los números naturales, 0, 1, 2. Pues esto sería, a grandes rasgos, las lecturas de los visores. Aquí, por ejemplo, con este GPO, si os dais cuenta, en el lateral tenemos el paralaje. Tenemos dos lecturas. Aquí el paralaje, por un lado, y por otro lado, el punto rojo. Los diferentes niveles de intensidad del punto rojo en este lateral. El nivel de 0 al 8 y el paralaje. Como truco que la gente te dice, pero ¿en qué número lo tengo que poner? Esto es muy orientativo, está en yardas. Es muy orientativo. Como truco, al infinito. Al infinito, la mayoría de las veces, nos va a hacer el paralaje perfecto entre ópticas. El infinito, pero de todas maneras es cuestión de mirar. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues muy fácil. Al aumento que nosotros pongamos, siempre más de 10 aumentos, cuando nosotros estemos mirando, le vamos a ir dando al paralaje y vamos a ver que la cruceta y el animal de fondo están perfectos. Como veamos el animal bien y la cruceta mal, o viceversa, es cuando tenemos que tocar al paralaje hasta que cuadren los dos. Perfecto. Vale. Y ahora, mirad.
tema de campanas. Hemos dicho, aquí tenemos una lectura. Esto es un Konu Glory. Aquí tenemos una lectura que nos indica 2,16 por 50. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos 2 aumentos de mínimo, 16 de máximo por 50 de diámetro de campana. Aquí ya sí tenemos campana. Una campana que va a magnificar la intensidad de luz que nos va a entrar. Nos va a permitir que a última hora de la tarde y a primera hora de la mañana, cuando está oscureciendo, con un visor sin tubo va a verse todo muy oscuro y con este vamos a conseguir ver todavía con luminosidad suficiente. Ante la pregunta típica de, bueno, ¿y me puedes explicar qué diferencia hay entre estos visores? Por ejemplo, aquí, bueno, por orden iría al revés, perdón, así. Aquí tenemos 3 visores muy similares, pero entonces, ¿por qué este vale 200 y pico euros, este vale 600 euros, bueno, 590 euros y este vale cerca de 2.000 euros? Que este es un Zeiss, ¿no? Esto es un Zeiss Conquest, el V6. Correcto. ¿Vale? ¿Por qué esa gran diferencia? Bueno, pues la diferencia la vamos a tener, como hemos dicho, en el pulido de lentes, el refuerzo de materiales internos, la gestión y control de calidad y, sobre todo, a última hora de la noche, cuando nosotros nos pongamos a leer un periódico, a última hora de la tarde, perdón, vamos a obtener que leyendo el periódico seguramente vamos a notar que con alguno de estos visores no podemos leer un periódico a 100 metros, sin embargo con algún otro de mayor calidad lo podemos leer sin problema. Por eso la diferencia de precios de 200 y pico, 600 redondeando y cerca de 2.000 euros. Ahí es donde lo vamos a ver, en el ultra pulido de las lentes que nos permitan sobre todo la mayor integridad y luminosidad. Bueno, dentro de los espectros de los visores, visores de montería, como hemos dicho, sin tubo. Visores polivalentes, muy polivalentes, los 2.16, 2.15, 2.20 nos van a valer para todo. Con un visor de 2 aumentos vamos a poder hacer montería sin ningún tipo de problema de cortadero. ¿Que tiene tubo? Sí, pero hay gente, lo que ha dicho Perico muchas veces, que no puede permitirse tener varios equipos, puede tenerse uno. Entonces hay unos visores que se denominan los visores polivalentes. Y aquí tenemos, por ejemplo, las 4 gamas que más habituales vamos a trabajar en el mercado, que son, a ver, ¿dónde estás? Que yo te vea. Este, ¿y dónde he dejado el GPO? Vamos a trabajar con estas 4 gamas. Vamos a trabajar con el Arcea Alder, el 2, por ejemplo, el 312-56, el 2,5-15, el 2,5-10, el 220 por 56, este de aquí, este Arcea Alder es uno de los más vendidos, el 2,5-20 por 50, es un visor muy polivalente para hacer todo, rececho, espera, absolutamente todo. Tiene un coste de 299 euros. Entonces, en función de la persona y del bolsillo, como muchas veces, repito, dice Perico, que lo dice muy bien, no todo el mundo puede permitirse un Mercedes. La gente tiene que vivir con un Renault y con un Peugeot. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Un visor que le va a dar y satisfacer muy bien. ¿Que queremos pasar a una escala superior? Pues ya tenemos un Konu Glory 2.16 por 50. Unas lentes HD, ultra pulido de lentes, mejor calidad de materiales, torretas integradas, bloqueo de las torretas, tiene un bloqueo automático de torretas, el cual estamos moviendo la torreta, bloqueamos y ya no podemos moverla. Entonces, es otro segmento, 590 euros. Nos vamos al Spectra, por ejemplo, el GPO, el 8X, el que llevó María el otro día en el vídeo, rondando los 1.200 euros, y luego ya, pues otro nivel más, pues nos vamos a un Conquest, a un V6, un visor más caro, ya considerado de alta gama, un 2,5-15 por 56, un todoterreno, también para todo un visor, muy polivalente para todas las actividades. ¿Precio? Los visores Conquest, depende si es V4 o V6, andan entre los 1.800 euros, 2.000 euros, 2.200, 1.400 euros, depende del modelo, los aumentos, pero ahí podéis haceros una idea de las diferentes gamas. Luego, aquí tenéis, por ejemplo, otro visor, un Nikko Stirling, ¿vale? Que hablamos mucho del tema de visores de gama así un poquito más baja, que por ello no quiere decir malos, estamos hablando de visores de gama más baja. Aquí tenemos un Nikko Stirling, en este caso tenemos un 412. Aquí si os dais cuenta, la campana
el tema de la dioptría, o sea, el tema del paralaje, en vez de tenerlo en una ruleta lateral, lo tiene delante. Para mí, personalmente, no me gusta, pero es funcional exactamente igual que si lo tiene en un lateral. Eso ya depende de cada uno. Problema de esto, hoy con las nuevas tecnologías, toda persona que quiera un acoplable de un térmico, que quiera un acoplable en la parte delantera, los térmicos van todos en la parte delantera, pero de un nocturno, que también es un par FD1, por ejemplo, que se ponga en la parte delantera, pues con este sistema de dioptría ya lo tenemos fastidiado para colocarlo, perdón, de paralaje, con el paralaje en la campana. Y luego también tenemos aquí otro visor al uso típico de montería, que es un 1,5-6 por 42. Hay gente que dice, bueno, yo quiero un visor que no tenga un campanón de 50, esto es un Cales Elia, yo no quiero un campanón de 50, quiero una campana más suavita, pero que tenga algo de campana, pues tenemos la campana de 42. Aquí tenemos el Cales, en este caso. Entonces, son diferentes gamas, diferentes opciones. Bien, y visto un poco lo que es una pequeña representación para el uso polivalente. Luego, el tema de esperas específicos. Pues, por ejemplo, las campanas de 56 predominan mucho en la espera. Pues una pregunta que te quería hacer yo, Dime. fijándome en todos los visores. ¿En qué influye el tamaño? ¿El tamaño de qué? La longitud. A ver, depende de la casa y de las características que tenga interna, son más largas o Pero son que no menos. influye nada en temas de calidad, me refiero de mejor visión y todo eso. A ver, Es normalmente... que hay algunos que hay una diferencia muy grande entre unos y otros. Sí, porque también, por ejemplo, aquí el ejemplo que estás poniendo, ten en cuenta que eso es una campana de 60. Sí, por eso te decía que la longitud influye también Claro, a y la luego hora de... es un tubo de 34, este es el 550, tiene mucho rango de aumentos. Entonces, claro, con tanto rango de aumentos, necesitas el visor más largo para poder tener la lente, para que tenga más movimiento, para que Pues lo que se aumente supone, más. cuanto más aumentos tenga, más grande tiene que ser el visor. Exactamente. En todo, en longitud, tamaño, en todo. Sobre todo en longitud, porque al final ten en cuenta que esto es un enfoque, es un zoom. Entonces yo tengo que ir tirando entre dos lentes. El recorrido de la El lente... recorrido de la lente tiene que ser más mayor largo. en un 550 que en un 2,5-10. Claro, tú fíjate, aterrizando yo con lo mío, cógete un teleobjetivo, por ejemplo, yo que sé, un 40-100 y cógete un 200-600. No, ya, pero es que me he fijado que en algunos que son parecidos, pues hay uno que es un más largo que otro. Pero bueno. Luego, viendo el tema de los visores, lo que hemos dicho, por ejemplo, un visor típico de toda la vida que se ha escuchado de siempre y se sigue utilizando hoy. Oye, yo es que hago esperas y sobre todo hago esperas, hago algún rececho también, pero sobre todo esporas. Quiero la máxima luminosidad. Quiero la máxima luminosidad porque tiro con linterna. Porque si tiro con nocturno, con una campana de 42, una campana de 50, una campana de 56 o una campana de 60, es que voy a ver prácticamente igual. La diferencia va a ser mínima. Con linterna notas algo. Una campana de 42 o una campana de 56 sí se nota la diferencia. Una campana de 50, una de 56, dentro del mismo espectro estamos hablando de marca. Obviamente no podemos comparar un visor muy barato con un Swarovski de 3.000 euros. Pero por poner un ejemplo, una campana de 50-56, esos 0,6 milímetros, no hay tanta diferencia. Ahora, si te tienes que coger centrado en la espera, yo me cogería un 312-56 con una lentes HD, ¿vale? Como este, por ejemplo, del Arcea Adler. Luego, también lo que hemos dicho, trabajando en campanas, pues, ¿dónde está el Conque V6? Otra campana que también trabaja en el espectro de 56. Entonces, te da mucha luminosidad a la entrada, sobre todo, repito, a primera y última hora. En horario central todo se ve. Y una pregunta que seguramente será una pregunta estúpida, pero yo creo que da pie a equivocación, porque a mí me pasaba. Cuando hablamos de retículo iluminada, no quiere decir que porque tenga retículo iluminada por la noche se va a ver mejor. Porque es que yo lo he oído, son comentarios. No es que el mío tenga uno de retículo y por la noche. No. Explícalo bien. La retícula iluminada, hay tres tipos de retícula, básicamente. Tenemos las retículas completas, es decir, la retícula se ilumina toda. La cruceta entera. La cruceta entera. Toda la cruceta se ilumina entera y te genera una serie de resplandores por los laterales del tubo, que eso es horroroso. Eso pasa en visores de muy baja gama. Ya hoy en cualquiera de estos visores no pasa. Luego tenemos la segunda opción, que son las retículas de punto, ¿vale? Que son las fiber, retículas de punto, que se ilumina solo el puntito de en medio. ¿Y le puede dar más intensidad o menos? Efectivamente, eso, ya puede, bueno, en todas le puedes dar más o menos, pero en las otras que te digo, que sobre todo son típicas de Lightsoft y de carabinas de aire comprimido y eso, que se ilumina todo y te deslumbra, pero ya en visores de caza es muy raro verlas. Luego están las del punto de en medio, ¿vale? Las normales, las digitales, que por ejemplo esta que te estoy enseñando con sus cablecitos, y ya están las de fibra.
Las Fiber nuevas. Ya toda la serie Arcea Adler, desde esta temporada, ya incorpora todas retícula de fibra. ¿Eso qué significa? Que ya va fibra por dentro, con lo cual duplica la intensidad de luz con mucha más precisión en los niveles de intensidad y a su misma vez es más fino el punto y te permite mayor precisión a la hora de tirar. Sí, pero eso es donde yo voy. Eso no te da más luminosidad por la noche. Eso simplemente que es que tú el centro lo ves. Te guía. Punto. Te guía. No es que yo en conversaciones he dicho, no, el mío yo quiero retícula que de noche te ayuda a apuntar, y de pero no día- quiere decir que tenga más luminosidad al visor. Y de día, en última hora del día, primera hora del día, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al cerebro ten en cuenta que la intersección de las dos líneas le cuesta de interpretarla. Es una cuestión psicológica del ser humano. Sin embargo, si tú al cerebro coges y le dices, tú hazme la intersección de dos líneas. Eso de ahí le cuesta. Le cuesta de ponerlo exacto, sobre todo en los tiros rápidos, en los tiros de cortadero. Sin embargo, tú al cerebro le dices, búscame el punto de impacto ahí. Eso está demostrado que es aproximadamente 2/3 más rápido que la intersección. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un punto rojo, a la hora de tirar en cortadero de día me va a ser mucho más rápido el cerebro de impactar que de hacer la intersección de la cruceta. Y en los tiros de precisión de esos días nublados, que la cruceta es negra, que no se termina de ver bien, que está cayendo el día, hostia, los puntos de fibra finitos que te ayudan muchísimo, claro. ¿Cómo se suele interpretar esto en la lectura de las cajas? Si nos fijamos en las cajas, date cuenta que aquí, ¿qué me pone aquí? Spectra 8X 21650 I. ¿Ves ese I? Pues esa I es la que nos está dando la información de que es una retícula iluminada, que ya lo llevan, si no el 100%, casi de todos los visores. Pero que lo sepamos que esa I, a la hora de la lectura, ¿Y los de fibra cómo se interpretan? No, igual. Simplemente ya te lo pone en catálogo. Vale, o sea, vale. sigue siendo la I, pero en ya catálogo... entra ya fibra o... Exacto, en catálogo ya te lo pone. Ahora, toda la serie de Arcea Adler y de Conus han sacado los nuevos Crosshair. ¿Los nuevos Crosshair qué es? Esto lo busca mucho la gente, sobre todo tiradores que queremos precisión. No hay nada más incómodo, y no te hablo del primer plano focal, que lo veremos ahora, que tener un animal X, ¿vale? Esta es la cabrita, y resulta que tengamos una cruceta. El Pictionary no lo dejó ser. Una cruceta gorda, ¿no? Puf, eso es desagradable como ella sola. Sí. Y aquí todavía lo he hecho agradable. Hay algunas que casi te tapan el animal completamente. Es que no sabes dónde estás apuntando. Eso sería para mastodontes, ¿no? Para búfalos o elefantes. No, para gente que no ve bien. Hay mucha gente que no ve bien. No, vale. Es que no ve las crucetas finas. Vale. Entonces, ahora, las crucetas normales, las 4A típicas, es esto. ¿Vale? Que como he dicho, con el puntito rojo nos ayuda todavía a fijar más dónde queremos impactar. Y las Crosshair, ¿qué son? Las nuevas crucetas que van a incorporar los Arcea Adler y los Conus ya las tienen. ¿Qué es una cruceta Crosshair? Una cruceta Crosshair es esto que estás viendo aquí reducido casi a 1/3. Con lo cual son extremadamente finas. Es un pelo. Como, de hecho, la gente que no ve bien ni se le ocurra comprársela. Es que no la van a ver, ¿eh? A mí, mira, yo tengo la vista buena y en determinadas circunstancias me cuesta de verla. Pero es la precisión de la precisión. Al final, ¿qué haces? Lo vas a entender. Si yo esto, digamos, puedo dividir el animal, por ponerte un ejemplo, me lo invento, en 20 trozos, ¿vale? 20 zonas donde impactar, con la Crosshair puedo impactar en 40 zonas diferentes. ¿Entiendes? Esto todavía lo haría más amplio, vería el animal más fino, pues no le quiero tirar a esta garrapata, le quiero tirar a esta, no a esta, no a esta. No que algunas crucetas son tan gruesas que es que vamos, no ven ni las 10 garrapatas que hay juntas. Te tapa menos animal, por así decirlo. Exacto. ¿Vale? Bien. Ahora, ya rápido. El tema de las lecturas e interpretación. Sí, porque yo creo que ya vamos por cerca de 2 horas o... Mira. Eso de ahí arriba, que es lo que la gente se lía. ¿Esto qué es? Lo de los clics famosos. Bien, la lectura. Bien. Mirad, aquí hemos hecho, que esto lo vamos a subir al programa. Ponlo ahí que se vea perfectamente. Sí, unas tablas que, bueno, las vas a decir por encima, pero luego las subiremos. Exacto. La tabla, esto que estáis viendo aquí, ¿qué significa? Esta es la forma de interpretar los visores. Que los visores los vamos a encontrar en miliradianes o en MOAs. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? El miliradian, al final, es mucho más preciso. Nos permite hacer correcciones mucho más precisas. Pero depende de las circunstancias, son un coñazo.
¿Por qué? Porque yo a lo mejor aquí a 600 metros tengo que hacer 60 clics. Lo que con un cuarto de MOA tengo que hacer 26 clics. Imagínate cogerte un visor y hacer 60 clics. Lo que luego a lo mejor con un cuarto de MOA simplemente 23 clics, ya lo tengo para disparar. Entonces, depende de las circunstancias, es mejor o peor. Esas hojas las subiremos en un enlace en el primer comentario fijado. Exactamente. Mira. 2 horas 20 llevamos, ¿eh? ¿Solamente? Bueno, vamos Aquí tenemos la lectura normal de los visores en miliradianes, ¿vale? Que viene a ser, para que veáis, cada clic a 100 metros, siempre estamos hablando a 100 metros, cada clic, aquí lo tenéis, 1,10 miliradianes, 1/10 de miliradian, un miliradian son 10 centímetros, un MOA son, como hemos dicho, 2,91, si os dais cuenta, ¿veis? Esto lo parte en 10, con lo cual la medida estándar, mirad, es mucho más precisa. Pero con el tema de los MOAs nos ayuda a llevar, y luego son números más redondos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el típico, un cuarto de MOA. Aquí nos está diciendo que cada clic son 0,73 centímetros. A 200 metros, 1,45. A 300 metros, 2,18. A 400 metros, si te das cuenta, se van sumando. La misma cifra se va sumando según la distancia. Sí. Por eso os he dicho que los visores van a ser muy fiables siempre a la hora de decir, ¿a 500 metros? Sí, sí, yo sé que si le doy 50 clics, me va a bajar 70 centímetros. Ya. Pero la munición va a ser tan fiable como nos está siendo el visor, no lo sabemos. La única forma es disparando, no fiándonos solo de una tabla balística. Y en función de eso haremos las correcciones. Mira, aquí por ejemplo tenemos, esta CEALES trabaja, como hemos dicho, un clic, un cuarto de pulgada a 100 yardas. ¿Os dais cuenta que aquí no habla de MOA? Ya está hablando de un cuarto de pulgada a 100 yardas. Eso, como os dije, es importante saber interpretarlo. Aquí, por ejemplo, tenemos un clic, un cuarto de MOA a 100. ¿Veis que hablamos de MOA? Ya estamos interpretando automáticamente 100 metros. ¿Esto qué significa? Nos vamos a la tabla y decimos que un cuarto de MOA a 100 metros son 0,73 centímetros. ¿Esto qué significa? Aquí lo vamos a entender mejor. El boli lo dejo por ahí. Mirad, si nos damos cuenta, un MOA, aquí mirad, cada cuadrito de estos es un centímetro perfecto. 1, 2, 3. Vamos a apoyarlo aquí. 1, 2, 3. Si os dais cuenta, un MOA completo viene aquí 2,91. ¿Lo veis? Aquí, que no llega a 3 centímetros. Vale. Medio MOA, aquí lo tenemos. ¿Dónde vendría la intersección? A la mitad. Un cuarto de MOA, aquí tendríamos la intersección a un cuarto. En vez de 1 centímetro serían 0,73 milímetros. No llegaría a tocar completamente el centímetro. ¿Eso qué significa? Que cada clic que nosotros demos nos va a hacer una corrección desde aquí hasta aquí, 0,73 centímetros. Le damos otro clic, nos subiría el doble a 1,5, bueno, 1,45 y así sucesivamente. Si diéramos los clics correspondientes a un MOA, los 4 clics, nos iríamos aquí. Esto es un poco lioso, pero para que os hagáis una idea de las diferentes interpretaciones. 1/8 de MOA es más preciso todavía. Sí, cuanto más pequeño sea la medida, más precisión tiene. Claro, obviamente. Si nos vamos a la tabla, 1/8 de MOA, aquí lo tenemos, 1/8 de MOA son 0,36 centímetros. La mayoría de visores trabajan en un cuarto de MOA. La mayoría de visores. Que sería, aquí tenemos la interpretación. A 100 metros en centímetros. Y medio MOA, por ejemplo, el visor de batida trabaja el 1,10 por 28 nos trabaja en medio MOA. Significa que cada clic es 1,45. Y diréis, ¿pero por qué? ¿Por qué no me trabaja en un cuarto y por qué me trabaja en una medida que me aumenta mucho más? Por una lógica. Nosotros en batida normalmente no vamos a corregir. Entonces, como no vamos a corregir en batida normalmente, lo que vamos a hacer es centrar el visor. Es muy raro que tú corrijas la torreta. Con lo cual lo que se quiere es un centrado rápido y más o menos preciso para montería. No tiene nada que ver con rececho, que tenemos que hacer cálculos a distancias mucho más largas. Aquí tenéis una hoja de centrado típica cuadriculada de Tikka, en la cual ya nos está diciendo, si lo veis aquí, las agrupaciones que serían correctas. Si os dais cuenta, dentro del ángulo blanco, este ángulo blanco significa una agrupación sub-MOA.
Si trabajamos en el ángulo naranja, ya sería una agrupación que no sería subMOA, sería una agrupación MOA. Porque estaríamos por encima de los 3 centímetros. Entonces, si conseguimos meter a 100 metros dentro del blanco, entre el naranja este y el blanco, pues estaríamos trabajando en una agrupación subMOA. Y ya podríamos empezar a pensar en tirar a 500 metros. Efectivamente. Entonces, estos tips rápidos del tema de los visores, como dais cuenta, es súper extenso. Os estamos enseñando a leeros para que os hagáis una idea. Mira, el Zeiss Conquest, por ejemplo, te habla, mira, 1/3 de MOA. Esta es otra medida muy utilizada. ¿Qué es 1/3 de MOA? 1 centímetro. ¿Os dais cuenta cómo aquí ya está redondeando? Aquí no se va a 2,91. Se va a 3 centímetros un MOA. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo? Por cada clic que damos con este Zeiss a 100 metros, literalmente nos está saltando un cuadrito. Pasaría de aquí a aquí. Otro clic, aquí. Otro clic, aquí. Nos está saltando de centímetro en centímetro. Vale, perfecto. Pues yo creo que quedaría ver un poquito, simplemente rápido, primer plano focal y segundo plano focal. Exacto. Y ya con eso, para el siguiente programa, vamos a empezar ya con las esperas. Hayamos traído esto, pero no, como habéis visto, no hemos podido. Pero bueno, el siguiente programa hablaremos de lo que es los primeros pasos en espera con cartucho bala, tanto en espera como en montería. Y ya hablaremos un programa completo de esperas de jabalí, y la iniciación en montería, cartucho bala, hablaremos de cartucho bala. Porque ya se nos ha pegado el tiempo. Siempre traemos un plan B por sí, pero Pues bueno, sí, hoy ha dado mucho. preferimos extendernos para que entendáis bien las cosas y sacar menos contenido, que hay muchos programas, gracias a Dios, que hacerlo todo rápido y que no se enteréis Pues el de siguiente nada. programa, batidas y esperas, cartuchos bala y todos los tips sobre esperas y cómo empezar desde cero. Y ahora primer plano y segundo plano focal, y con esto ya terminamos. Bueno, el primer plano focal, ¿qué es? Y el segundo plano focal, mirad. Esto tiene una explicación muy sencilla que hasta que no la conoces te cuesta, pero tiene una explicación muy sencilla. Aquí vamos a hacer dos retículas exactamente iguales. Aquí vamos a tener 4 aumentos. No, es que no, así me cuesta escribir. 4 aumentos y aquí vamos a tener 10 aumentos. Vale. Vamos a dibujar la correcta. Y ahora os explico para quién está ubicado, para qué está ubicado lo que es el primer plano focal. Aquí tenemos un objetivo X y aquí con 4 aumentos lo vamos a aumentar a 10 y aquí tendríamos el objetivo. Si os dais cuenta, ¿dónde está la diferencia? En el grosor de la cruceta. La cruceta aquí en 4 aumentos tiene un grosor X y aquí se ha multiplicado bastante. Es proporcional a más aumentos, más engrosará. Primer plano focal. Primer plano focal. El ¿ves? First person focal, Sí. ¿vale? El primer plano focal. Vale. O sea que podemos decir que el primer plano focal es que cuando tú aumentas, la cruceta, se hace más gorda. Efectivamente, ese es el grosso primer modo. plano focal. Vale. Y el segundo plano focal, porque bueno, en inglés se escribe de otra manera, pero para que lo Sí, será entendáis. second focal, no sé qué. Pero bueno. No, digo el primer plano focal. Vale, y el segundo plano focal. Y el segundo plano focal es, nosotros tenemos dos crucetas, aquí tenemos una cruceta y aquí tenemos otra cruceta, dos diferentes. Aquí vamos a tener 4 aumentos. espérate, 2 aumentos Y ahí- y aquí 20 aumentos. 20 aumentos. Me lo invento, ¿vale? Bien. Aquí tenemos un objetivo con 2 aumentos y aquí tenemos un objetivo con 20 aumentos. ¿Os dais cuenta qué es lo que ha cambiado? Igual que antes hemos traído el objetivo encima, lo hemos aumentado, pero la cruceta, ¿cómo No está? cambia. Exactamente igual. Bien. Y ahora dirán, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene el primer plano focal? Si el segundo plano focal lo que nos hace es prácticamente taparnos el animal. Se utiliza sobre todo en visores de tiro para muy larga distancia, 1000 yardas, con el objeto de que no se necesita tener esos puntos y poder bien visualizar bien los objetivos desde tan lejos, visualizar bien la cruceta. Y en caza se utiliza con las personas que no ven bien. Yo tengo clientes 60 y pico, 70, 80, Manuel, 85 años, que la criatura no ve. Se fue a una armería X, no voy a dar nombres, no me gusta,
de aquí de Alicante, y va y les soplan 2.800 euros de un Zeiss V8. El visor Seguramente le diría, no, esto se ve de la leche y usted ve poco, se ve perfecto. No, si nítido. ver se ve que te cagas. Es un V8. Pero el señor, pues resulta que se va con su hijo y su hijo veía perfecto y él no ve. Y venga, y el guarro en el comedero y él y no ve. Se van a hacer un rececho a Granada, que no veo, que las ciervas las veo perfectas, pero yo, o sea, las veo con el visor, la cruceta no existe. Y su hijo, papá, pero si yo veo perfecto. No ve. Coge los prismáticos, ve perfecto, coge el visor, ve el animal, pero no hay cruceta. Y me lo viene a explicar y digo, hombre, esto no puede ser. Y le cogí un Hawk, visor Hawk, que tenía yo allí de primer plano focal, y el hombre está encantado. Porque el hombre se sube sus 6 aumentos, la cruceta se hace 4 veces más gorda la ve, y funciona de maravilla. Para tirar de una distancia cerca le va bien. Le sobra. Y luego, dentro de los segundos planos focales que no aumentan, pues tienes casas que tienen las crucetas más gruesas. Leupold, por ejemplo, tiene algún modelo que hay unas crucetas, para mi gusto, a mí no me gustan, pero son más gruesas de lo normal. No son primer plano focal, es decir, no va aumentando la cruceta en función tú aumentas, pero sí tiene suficiente grosor para que las veas bien, para que la gente no ve bien. O sea, opciones siempre hay para las personas que no ven bien. Pero a grosso modo, el primer plano focal es yo doy aumentos y la cruceta del mismo modo cada vez es más gruesa. El ejemplo es ponernos, nosotros ponemos los dedos aquí, ¿vale? 2 aumentos. Y yo, a medida vengo más tapo a José y más gorda se hace la cruceta. Sí, es como que la cruceta va fija en la lente de los aumentos y a medida que tú aumentas, la cruceta crece con la lente. Se te viene encima. Correcto. Sin embargo, en segundo plano focal es al revés. Es como independiente la cruceta. Exactamente. Entonces tú lo que haces es agrandar el animal, pero la cruceta se queda siempre exactamente igual. Y en resumen, como hemos dicho, tenemos los visores de batida, sin campana, los visores típicos polivalentes, visores más centrados en rececho con torretas y sobre todo el tema de visores polivalentes es lo que más se mueve y como hemos dicho tenemos sin campana, campanas de 42, campanas de 50, campanas de 56 y menos visto, pero existen, campanas de 60. Y ahora una última pregunta, José, y con eso terminamos, que esta es una pregunta que a mí me afecta. Y creo que me lo resuma rápido porque ya llevamos 2 horas y pico largas. ¿El ojo dominante influye si tú eres diestro o zurdo? Yo, por ejemplo, yo soy derecho, pero mi ojo dominante es izquierdo. ¿Yo debería cogerme un rifle en este caso o la visión me influye o yo seguiría tirando con el derecho y tal? Los ojos dominantes son un tema que se llama psicomotriz, con lo cual los ojos se pueden entrenar. Ahora, es mucho más fácil que tu ojo lo adaptes y lo entrenes que te cambies a tirar como zurdo. Llevas toda una vida utilizando una mano y una pierna para hacer fuerza en el fútbol, el pie, y la mano para hacer todo. Entonces, esa destreza que tú tienes con la mano te va a costar mucho menos educar tu ojo que educar tu brazo. Es que, por ejemplo, para grabar con las cámaras, cuando no voy usando la pantalla, que estoy viniendo con el tal, siempre, y con se me va siempre, grabo con el ojo izquierdo, pero yo soy derecho. Con el rifle al final me he acostumbrado a tirar con el derecho cuando tiraba, pero sí que es verdad que mi ojo dominante es el izquierdo. Esa pregunta es muy típica. Yo a la gente le recomiendo, mejor, cuesta menos educar el ojo que volver a dedicar todo el sistema psicomotriz del brazo contrario que sueles utilizar. Vale, perfecto. Sí. Pues señores, dicho esto, yo creo que ha quedado un programa bastante completo. Nos hemos extendido un poco más de la cuenta. Yo creo que como sigamos así, al final llegaremos a las 3 horas. Jordi Wild le vamos a pasar por encima con sus pocas de 5 horas. Y nada, simplemente creo que ha quedado un programa bastante redondo. Hemos hecho una pequeña masterclass de visores, hemos respondido preguntas, hemos dado una pequeña tertulia. No nos ha dado tiempo para hablar de balas, pero para el próximo programa os emplazo que hablaremos de batidas, cómo comienza una persona en batidas con cartucho bala, cómo hace esperas con cartucho bala. Y hablaremos una monográfica de esperas, en tanto visores, térmicos, tips, trucos, que tenemos aquí 2 expertos, tanto mi hermano como José, expertos en esperas de jabalí, que yo creo que para todos los que estáis empezando, y como siempre digo, en el mundo del jabalí, ni el jabalí sabe lo que va a pasar, con lo cual, expertos en jabalí hay poco. Muchas gracias por todos, muchas gracias a Arcea por, como siempre, sponsorizar este programa, que es el que hace posible. Suscribíos, dejad mensajes, preguntas en este programa, porque son con las que entráis en sorteo para las 3 plazas del curso de tiro y poquito más. ¿Y en el anterior también? Y en el anterior, en el programa anterior. Y en Instagram podéis dejarlos también, que sortearemos a final de mes. Muchas gracias, Perico, por estar aquí. Muchas gracias, José. Una última cosa. Y José quiere decir algo último. El 7 milímetros en la leche. Importantísimo. Esto es un Swarovski, ¿vale? Míralo. Un Z6i.
La gente me pregunta, que se me ha olvidado comentarlo antes, ¿qué es un factor imprescindible para tirar a 500 metros? Y ya lejos ni te cuento. El otro día lo hablaba con Sergio, que Sergio ya lo ha incorporado. El nivel. Si canteamos el arma y no llevamos un nivel, podemos tener aproximadamente un 30% de desviación en un ángulo de 30 grados. Se nos puede ir el tiro hasta medio metro. Un nivel importantísimo los hay de 40 euros a 300 euros. Un nivel puesto para tirar siempre, siempre, siempre igual. Y un bípode importantísimo, este en concreto es de Conus, un bípode con canteo para poder estabilizar el arma. Sin esto no podremos hacer tiros de precisión. Imposible. Pues esto, como suele pasar en las cartas, es la postdata. Ahí está. O sea que... Pues yo no tengo de eso, ¿eh? Pues ya sabes. Ya estás llamando. Pues nada, señores, muchas gracias por todo. Os emplazo al próximo programa. Y esto ha sido Tu Armero Responde con José, con mi hermano, con un servidor José Liscano. Suscribíos al programa, darle a clic, activar campanita que ayuda. Cuanto más seamos, mejores programas podemos hacer. Y nos vemos en el 5.º programa que hablemos de esperas y de cartuchos bala. Hasta luego. Hasta luego, chicos.